Tocado la hora en punto y en cuestión de unos segundos estaremos en antena. Ya va a empezar. Buenas, tengan ustedes muy buenas. Va a comenzar el programa, gaditanos, gaditanas, no se cambien de cadena. Se termina la espera. Y ya llega, ya llega, ya llega. La frecuencia se altera y sube los audios, tiembla el altavoz, saltar un transistor y al interruptor no hay que tocarlo. Buenas tardes, José Manuel Cardozo. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación desde Porto Baecipo. A mí lo que se habla de carnaval, lo que quiera. Y echar un ratito de carnaval como nos gusta a los buenos carnavaleros. Lo primero que te iba a comentar, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Tus padres me llaman la atención que nunca han salido a un carnaval. No. Sin embargo, yo recuerdo en los 90 que en el Falla me llamaba mi padre, al Gran Teatro Falla, que me llevaba mi padre y siempre estaba tu padre allí. Sí. Tu padre con tu madre, contigo algunas veces, tu hermano. A lo que quiero y que aficionados desde siempre, ¿eh? Tus padres. Sí, mi padre... Te vendrá de ahí, ¿no? Principalmente mi padre, él me cuenta incluso de un sitio que aquí había, no sé si era el bar El Sitio entonces, y que él iba allí, había unos billares, no sé, algo de historia de esas me cuenta que me gusta escucharlo de vez en cuando y ponían el disco de los Playboy, de los hindúes, ¿no? Y de ahí fue donde él empezó a contar algo de una noche carnavalesca en la que vino Capricho Andaluz, y ellos como imitaban, los chavalitos imitaban lo que pasó en el teatro, que cuando salía Paco Arba le echaba la bronca y recuerda de que, creo que Antonio Oliva le dice, niño, que esto es un maestro del carnaval, ¿no? O sea, que ya en el 73, 72, 73, 74, mi padre tenía 16, 15, 16, 17 y ya él era aficionado. Entonces, a partir de ahí ya, pues me imagino que iría a VG, creo, él contaba de haber venido aquí cada vez que venían a la agrupación a cantar, a ver Caleta, es que recuerda donde lo vio, además creo que lo tiene hasta apuntado en una especie de diario, porque a él le gusta mucho escribir esas cosas, sus recuerdos, y... Las noches que hacía el Medina Ceri, ¿no? Las noches de carnaval, por ejemplo. Venía en verano a la Izadora. Ahí está, a la discoteca Izadora, sí. Estoy hablando de nombres ahí por decir claro, que a lo mejor nunca vino ninguna agrupación de carnaval, pero sí recuerdo... allí vino Caleta, o la mi Tarraya, padre, o no sé cuánto. Mi padre, claro. Y entonces él, pues claro, entonces yo nazco en el 81 y yo nazco ya con el disco de Raza Mora, un disco de una antología, bueno, hay un disco ahí mítico de 4 antologías, Pedro Romero, Antonio Martín, El Puerto y Paco Alba, que es un formato marrón con una foto de la caleta, que ponía, por ti han llorado, por ti han reído, ¿no? Una frase así, y ya yo nací con eso. Entonces, y además, curiosamente, aunque ahora ya Jesús Bienvenido ha dicho que no es José Manuel, que es Manuel José, el pasodoble del 4 de diciembre, bueno, Jesús Bienvenido porque está documentado, ¿no? Era Manuel José, pero el pasodoble mítico de Raza Mora era... No te olvidarán José Manuel, y claro, José Manuel me llamaba yo, entonces yo para mí cada vez que decía José Manuel, entonces pues, éramos chicos y me llamaba la atención, y mis tíos me lo decían, entonces, y mi madre pues al empezar con mi padre, pues como pareja, pues claro, irían juntos a la noche, y también, te digo una cosa que es curiosa y que poca gente lo sabe, mi antecedente que ha salido en carnaval es mi abuelo materno, que sacó una chirigota en Vejez, en el año 1960, pero que era mi madre recién nacida, y él cantaba flamenco también, entonces siempre ha tenido las cupletinas de allí típicas de Vejez, de mira, oye, mira, deja a la niña, que se cantan en todos lados, pues tiene mi abuelo algunas letrillas de gente de Vejez, y mi madre se las sabía también, o sea que se mezcló ahí. Y entonces pues ya a mí me empezó a llamar la atención, eso hizo que mi padre todavía se aficionara más, y una cinta de Harlem, recuerdo allí, que me regalaría mi padre, a lo mejor mi vecino Antonio Cartero, que la teníamos ya antes de tener un radio café, porque nosotros lo que tuvimos primero fue tocadiscos. Y también, como muchas veces hemos hablado, las noches de Cine Avenida, ¿no? Hombre, por supuesto. Las noches de Cine Avenida en los 80, que nos llevaban nuestros padres. Bueno, primero las de Medinaceli que venían de fuera, y luego las de concurso, pues también, ¿no? Años 80, yo recuerdo... aquellas noches. Yo recuerdo de cargadores gaditanos en el cine, en el 86, y recuerdo una anécdota que también cuento yo mucho, del año 88, creo,
Sí, del año 88, de Almadravero y de Cajón, que claro, ya habían cantado las dos en el Teatro Falla. Bueno, en el Teatro Falla no, era Andalucía, en preliminares. Andalucía, 88. Ahí está, bueno, ya había terminado la final y todo, porque el concurso era el día siguiente de la final. Y recuerdo que cantaban las dos aquí en Barbate y yo estaría dando la mortal. No, me sabía el repertorio entero de las dos. Sí. De Cajón, de Paco Rivas y de Almadravero. Y una amiga, una mujer que había delante se volvió y me dijo: niño, hijo, cállate un poquito, porque claro, yo cantaba a la vez que la comparsa y la mujer lo que quería era escuchar la agrupación. Y recuerdo eso, recuerdo también aquel año 88, yo tenía 7 años, porque entonces Manuel Bollo, ellos somos amigos, nosotros somos muy amigos, esa familia, ¿no? Del Bollo, que era el que tenía el bar Pasacalle, sacó ese año con más gente, Guaico y demás, con autoría, no sé si José Manuel Pérez, Manuel Varo, intervinieron por ahí, Alma de Paja, y aquel año también salió Fantasmas de la Ópera, creo. Sí, en el 88. Ahí está. Buenísimo. Y entonces recuerdo de ese concurso los dos ahí pugnando porque... Sí, es verdad, es verdad. Porque el Bollo, o sea, estábamos juntos y cuando dieron los premios, no dieron primer premio, Sí, dieron un segundo y un tercero. verdad, y me acuerdo de eso no... como si lo estuviera viendo en los pies del escenario del Cine Avenida cuando dieron los premios. Y, o sea, 7 años, o sea, que éramos chicos y ya estaba yo metido... Claro, claro, es que esos recuerdos son los que, quiera que no, te vas curtiendo esos son los como recuerdos, aficionado. Como aficionado incluso. También las peñas, ¿no? Claro, seguramente las peñas. que tú vivas al lado de lo que era la peña Antiguos Carnavales, Antiguos seguramente. Carnavales, sí. Pero yo no tuve nunca con esa... Yo lo único que recuerdo de esa peña, pues yo me voy a hartar de contar tonterías así, pero... Nada. yo recuerdo Sí. de pasar por allí y ver niños ensayando, que me parece a mí que era la chirigota del Quinto. Claro, el A ver, Quinto ensayaba Chicago, allí. Paz en Idea Chicago y y todo todas esas eso. cosas. Pero yo de la peña que le tengo más conocimiento, también porque el Bollo lo tuvo la barra un tiempo, creo, fue los Robinsones. Los Robinsones teníamos mucho más... De hecho, yo salí, creo que en el 88 por ahí, en la cabalgata que hizo los Robinsones, que íbamos de gondolero de veneciano. Y yo salí con el hijo del Bollo, que le digo mi primo Francisco, y entonces esos son los primeros contactos directos que yo tuve con la fiesta. Y luego, directo me refiero, directo no, porque directo en el vídeo de mi casa estaba todo el día puesto. Sí, Pero claro. me refiero ya interviniendo. Y luego ya después, la peña de los Fenicios, últimamente, ¿no? Porque tenía un amigo, Antonio Mejanillo, que sus padres eran de la peña, y entonces él iba mucho por allí, a lo mejor, y me quedaba yo... Pero yo en verdad iba para ver a escuchar a la chirigota de Manuel Varo, ya, que entonces hacía, o incluso una comparsa que hicieron en el 93... Sí, nos quedamos solos. Nos quedamos solos. Ahí está. Entonces yo siempre buscaba el rollo con mis amigos para ver y me colaba Claro. el rollo de los mayores para... Bueno, ya también había pasado lo del concurso de datos, que mi padre participó. También, es verdad, aquellos años. La respuesta al público y, Sí. y yo saltaba, decían, la acertaba para que me dieran un Fanta, un Coca-Cola. Sí, que es ganaba verdad, la pregunta un premio, que... Ahí está, entonces yo hacía eso, vamos, ese era mi hobby. Ese era tu hobby, claro, Sí. jugar Al carnaval. Al carnaval. Jugaba a los jurados, jugaba a hacer comparsistas, jugaba A todo, a ¿no? todo. Bueno, y en el año 94, pues... Entras tú en tu primera agrupación, tu primera comparsa, Claro. ¿cómo fue aquello? Aquello- ¿Cómo entras tú en esa comparsa? Pero mira, aquello fue porque David Cereto, que era un componente de las comparsas de Cayetano, luego las comparsas juveniles de Cayetano también, en aquellos años, después de Golpe de Mar, que fue en el 93, yo lo conocía, ¿no? Además, David era un tío que era muy llamativo. Entonces, él tenía su mujer, su novia, que era entonces su novia, Mari Carmen, su mujer hoy día, entonces ya había nacido, tuvo una hija, ellos eran muy jóvenes, entonces él iba todas las noches o todos los días a ver a su novia con una moto, una Vespino, y a ver a su niña, ¿no? Y entonces él pasaba por allí a lo mejor y me escucharía cantar, escucharía que yo o mi padre siempre teníamos carnaval puesto. Me imagino que yo también a lo mejor, sabiendo que él salía en carnaval, pasaría por al lado y me pondría a cantar yo para que dijera, mira, yo canto. Claro. Entonces él me caló y se lo diría a Mari Carmen se lo dijo a mi madre. Dice mi madre, que venía del Niño Viejo, ¿no? Vengo del Niño Viejo, me ha dicho Mari Carmen, la de Pepa la del pan, que si tú querrías salir una comparsa. Y yo, joder, tirón, vamos. Eso sería a lo mejor un viernes, a lo mejor, vamos a poner, ¿no? Sí. Bueno, pues yo, pues me ha dicho que va a venir por ti un día y te va a llevar para ensayar. Y yo, eso fue un viernes, el sábado por la tarde, yo me iba todos los sábados por la tarde al poli, toda la tarde, y me venía por la noche, ya con mi tío, con mi tío Diego, lo que sea, y ya me iba llegaba a mi casa a las 8:30 de las 9 a ver el partido de por la noche, ¿no? De primera división. Y llegué, yo ese día llegué más temprano que nunca, llegué corriendo allí a mi casa, nervioso. Mamá, ¿ha llamado el chaval? Era un sábado, no sabía la comparsa, claro, como es normal. Yo, no ha llegado. Y yo ya pensé que ya no me iba a llamar. Al domingo igual.
Y yo decía el domingo, bueno, el domingo porque es domingo, pero el lunes, otra vez, Guillo, las 8:30, las 8:15, Ni nada. ya no viene este tío, hay que ver, a las 8:30, pin, el pito. Y yo, venga, José Manuel, que tú, que es el chaval de la comparsa, que yo, no veas, yo nervioso perdido. Se me presentó David, ¿no? Que para mí ha sido un maestro de vida incluso, no de carnaval solo, y porque David tiene muchas facetas muy interesantes, aparte de como carnavalero, ¿no? Y para mí siempre fue un referente y lo sigue siendo. Y entonces me montó en su motito, me lleva, y mi madre le dice, tú cuando termines te lo traes para arriba, ¿no, picha? Que yo tenía 13 años ya. Claro, tú eras Ahí chico, está. tú eras... Pero bueno, con 13 años entonces yo estaba harto ya de ir al poli. Sí, con ya, él, claro, ya pero no por las noches a lo mejor. Hoy claro. día los niños con 13 años no lo dejamos tanto. No, como no, entonces. Entonces, él todas las noches me traía y ensayábamos justamente al lado de aquí, en El malagueño, ¿no? en el malagueño, por detrás efectivamente, de... ahí. Entonces yo llegué, cuando yo llego allí veo el Reyes, el Arturito, el Juan Ramón, para mí era el MacGregor, el Caracol. Ídolos, ¿no? y Ídolos el del Pacol, carnaval. claro, yo decía, ¿esto qué voy a hacer yo aquí? Pues entonces esa fue la primera impresión que yo me llevé y nada, empecé, cogí un papel, me puse a cantar como ellos y a los 2 días fue Arturito con Cayetano. Y entonces ya, pues ahí tuve que madurar y me dijeron, pues ahora tienes tú que hacer contralto. Yo nunca había hecho voces ni había hecho contralto, menos mal que la opción de compra fue fallida y Arturo Sí. volvió a su comparsa ¿Verdad? días después Regresó. y entonces empezó la historia que hoy día estoy súper orgulloso de haber tenido del carnaval, que sobre todo son amigos y forman parte todavía de mi primera agenda de teléfono, ¿no? Claro, Eso es lo más que importante. vamos a hablar de muchas La comparsas. mayoría, hombre, todos no, porque Vamos, la vida cambia y- José Manuel, vamos a hablar de muchas comparsas, pero de muchas agrupaciones que tú has estado. Pero como la primera, Bueno, la primera- es como te lo voy a preguntar ahora. Tu primera sensación en el Falla, la primera vez que tú fuiste a cantar, ¿cómo El Falla cómo tiene- vivieron ustedes aquello? El Falla tiene una sensación... Porque bueno, ese grupo era nuevo, ¿no? ese grupo era nuevo, hombre, ahí salvo había- algunos... claro, ahí había gente, ya venía en el diario. Salvo como- Reyes, Pues ahí venía Arturo. Arturo o sea, ahí venía Reyes y Juan Ramón, que ya habían cantado hasta juveniles. En Golpe Sí, de es Mar. verdad, el golpe de mar. Ahí venía Arturo, que era un crack, ese era el líder del grupo, cantando, y como persona también, porque Arturo era un niño muy carismático, y vamos, y jugando al fútbol y todo, o sea, que era un tío que llamaba la atención siempre. Luego venía, por ejemplo, Utrera, que es un chaval que hoy día es director de un colegio aquí en Marbate, Manolo Utrera, y Manuel... Con la guitarra, ¿no? Con la guitarra. Con la guitarra. Y Utrera ya había salido con el malagueño en el diario, habían Ah, pasado vale. a 2 años Sí, anteriores. con- Juanma Rubio, que todavía sale en algunas agrupaciones. Es verdad, Juanma Rubio también. Juanma, y ya no recuerdo yo más. Después ya, pues, ahí entró nuevo mi primo Adrián con el bombo, Simón con la caja, pero ya había salido, creo que Cantando Bajo la, con Alonso. Con Alonso Ortega. El Daza con la guitarra, y luego cantando Manolito Rubio, iba Javi. O es Javi Cosita de o mi iba- tierra, ¿no? empezó, ya no me acuerdo si Javi empezó en Cosita de mi tierra ahí. Javi empezó en Cosita de mi tierra, Sí. creo. Iba por la segunda fila, era Brenes, Juanma. Ya me bailan. ¿Y Flores? Manolo y Flores. ¿Y Flores? Manolo y Flores. O sea, empezamos Flores. De Flores. Y yo. Empezó Manolo, que también tiene un currículum bueno. Mi primo Adrián, que salió incluso hasta en adulto conmigo. Bueno, había un grupo bastante fuerte, vamos, de ya gente. Y luego el Coqui. Y el Coqui iba Coqui. también delante. El Coqui empezó con nosotros. También. En Vaya Cartelón, delante en medio. Claro, en medio. Después ya nos he quitado de delante en medio. Ya. Ahora yo lo pongo en el lado. Le ha gustado, le ha gustado. Que esta comparsa fue tercer premio, Fue allí tercer premio en infantil. el Falla. Fue el tercer premio en un concurso de 11 comparsas De infantiles. 11, ¿eh? claro. O sea que también es que aquellos años años eran 90 eran muy potentes con los autores que había en aquella época. Y esta comparsa es de Sus Cabellos Jesús Cabello y David Cereto. y David Acereto, de los dos, ¿no? Pero ya él por ahí colaboraba. Paco Había Rivas. colaboraciones. Creo que, por ejemplo, creo recordar que parte de la presentación Algo a lo ya mejor tocó hizo. Paco, poco, pero Paco. algo tocó. Y ya en Cositas de mi tierra, sí No ya- firma como autor, no firma como Paco, autor, pero, pero por ejemplo, Paco- la presentación era de Paco. Paco ya hace La algo presentación más, era de ¿no? Paco. Paco Paco Rivas. Rivas, Paco Rivas, sí. Claro. Paco y- siempre colabora mucho con nosotros. y- Y una persona muy importante que colaboró con nosotros en aquella época, José Acereto. Y José Acereto, lo que te iba a decir, Todo el de tema la de dirección, puesta puesta de idea, Sí, sí, de es puesta verdad. de escena, Sí. de relaciones verdad. públicas. Relaciones José Acereto,
una figura Firma importantísima también. para nuestra historia Es carnavalesca. verdad, es verdad. Que es el padre de David Cereto. Cositas de mi tierra, ¿qué me cuentas tú de esa comparsa? Te quería decir que con Vaya Cartelón, dice tú, ¿qué sensación el Falla? Claro, el Falla, la sensación de ir a... Pero empezaba al principio, como después lo decía Juan Carlos, ¿no? Que parece que va uno al hospital. Me acuerdo que nosotros llegamos allí y decía, no podemos manchar las paredes que nos descalifican. Claro. ¿Sabes? Entonces uno iba a que- cantar súper tenso y recuerdo de, además, cantar, terminar, la cabeza abajo y miraba para el frente, para arriba. Y luego la forma de cantar era muy hierática, no tenía mucho... O sea, teníamos que mirar frente, no se miraba al público. Hoy día con la tele también ha cambiado todo. Entonces no había tele, es retransmisión de aquello, de Onda Cádiz, sobre todo la final, que fue hasta en directo. Me acuerdo yo que cantamos y después vimos nosotros la final en directo en el Bar Falla, en el Bar Duca. Y entonces la sensación de cantar en el Falla de los primeros años, yo te diría que siempre ha sido como un poco traumática, ¿no? Era un nerviosismo, se disfrutaba, tú dices, hemos disfrutado en el Falla, he disfrutado como es que disfruta de una intervención quirúrgica, ¿me entiendes? Que tampoco... Claro, ya de hombre. adulto, sí, ya de adulto te suelta. Yo recuerdo la primera vez de disfrutar de verdad, que yo dije, Dios mío de mi alma, esto es la preliminar, por ejemplo, de Buenas Nuevas, ¿no? Ahí La disfrutaron sensación- ustedes. La sensación de haber hecho el trabajo bien hecho fue eso. Luego después otra que no se me olvida, la preliminar de los licenciados. También. Eso son sensaciones irrepetibles. Y la preliminar del coro, la fábrica de conserva. Eso ha sido lo más grande que yo he La vivido. primera, ¿no? El primer coro. El primer coro. El primer coro, la preliminar especialmente. Sí, claro. Sin pretensión. También. No porque nos ha salido bien, no, porque era una sensación de bienestar y de haber hecho algo tan bonito, ¿no? Con Claro. gente tan dispar y de Y tanta... tan difícil a la vez también, ¿no? Y... Esa sensación era muy difícil, claro, pero Claro. como nosotros no teníamos pretensiones al principio... Ya está, no, pues, era un coro o sea, para- había salido bien, Ya pues está, ya está. Luego pues ya ya está. después cuando tú empiezas a ver las crónicas, No, los no, ya- jurados, ya dices tú, ya te metes. oh, a pelear, Ya te ya metes. acabó lo bueno, Se ya acabó. se acabó el disfrute, porque Te ya metes- empieza otra historia. Ahí está. Claro. Que Cositas de mi tierra no hubo muchos cambios, ¿no? No, el grupo Coqui, ¿no? Bueno, Coqui nos siguió hace años. Nos siguió y Entró Adrián Junquera. el Adri que iba en medio, entró ¿verdad? el Cañejo. Y el Cañejo entró ahí, ¿no? Vale. Ahí está, entró el Javi, creo, ahí, ¿no? Javi. Y entró el Oscar Diego, el hijo de Shano, el peluquero. Entró Ramón Ramos, que también estuvo con nosotros Con la varios guitarra, años, ¿no? Con la guitarra, no vino Daza, que era la guitarra entonces. Y ahí entró, bueno, ya está, más o menos de los importantes, hay algunos más por ahí que también estaban por ahí, pero me refiero de los que luego han tenido trayectoria carnavalesca, principalmente ese es el equipo que... Y ya el grupo más sólido se le escucha más, ¿no? Más compacto, más sólido, ya más maduro, ¿no? Se le ve más maduro. Sí, pero yo creo que el cambio, a ver, nosotros tuvimos una afinación por parte de Zumalagueño exquisita para hacer niños y muy bien trabajada. Digo a la hora de competir, no a lo mejor de... Bueno, yo tampoco veo hombre, la comparsa de Cositas de mi tierra, bajo mi punto de vista, estaba mejor hecha que a lo mejor que la que Vaya Cartelón. Pero yo donde verdaderamente veo el salto de calidad es cómo suena el grupo en el año siguiente, que fuimos juveniles y no pasamos a la en la final. feria, ¿no? En la feria de En las la feria de variedades. Sí, porque ahí entra Carlos. Vale. Y Carlos ya entra con un segunda que le daba mucha armonía al grupo y al conjunto. Y creo donde está Cositas de mi tierra, también supimos competir estratégicamente, le dimos a Arturo una parte para que... Claro, para que vaya a pie. claro, digo... Le dimos no, le dio Jesús Malagueño. Le ¿no? digo más maduro Ahí para está. la hora de Y competir a la hora, también, bueno, a la hora de competir. también el concurso cambia, ¿no? En vez de Claro. 11 ahora son 4, ¿sabes? De 11 pasan a 4 agrupaciones, las 4 pasan a la final y en la final era donde se vendía el pescado. Y nosotros levantamos el Falla las 2 veces, en semifinal y final. Y entonces, pues, después de muchos años de hegemonía ahí, de la comparsa de Peña de Andalucía, pues ganamos nosotros, que fue muy bueno, histórico, un primer premio. Y cantar en las escalerillas y llorar de emoción. ¿Dónde escucharon Creo que es la ustedes primera- allí el al lado. Pazo, el Pazo? Yo creo recordar... Bueno, el fallo de jurado. El fallo de jurado. El pase lo escuchamos, el pase ni lo escuchamos, porque como eran 4, pues más o menos sabíamos que... Entonces yo me acuerdo llegar aquí al ensayo y decir, ¿hemos pasado a la final? Bueno, ya está. Pero el fallo de... Y el fallo de la final, en la misma puerta del teatro, o sea, saliendo del teatro, escorado a la izquierda. Ahí creo yo que lo escuchamos. Ese año y el año de Vaya Cartelón. Que recuerdo el año de Vaya Cartelón, un Mosqueo, el Arturo, el Guarramón, el Reyes. Sí, los Y más yo- viejos, ¿no? Claro, y yo venía ustedes, flipando, vamos. claro. Y ellos en el autobús para acá, un tercer premio, ¿vale? Pues
pero ellos ya tenían una trayectoria, no habían pasado todavía el tercero, pero el año de Cosita de mi tierra, aquello fue una fiesta grandísima, una fiesta grandísima. La verdad que con muy buena acogida aquí en Barbate también, esa También, comparsa. también. Recuerdo que cantaron ustedes en el carnaval agosteño. ¿Tú te acuerdas del carnaval También, agosteño de la efectivamente, Pachanga? de la Pachanga. Que hacía los veranos, en Cantamos los veranos la con una Pachanga. antología que la dirigía Antonio Catrán, El catalán. Antonio Trujillo, y recuerdo que ese grupo fue luego después más o menos el viejo refranero, año siguiente. Año siguiente. Y para no veas, la vivencia, nosotros ahí cantamos el pasoble de Voces Negras, ¿no? Que Para sí, regalarle claro, un poco claro. al catalán, ¿no? O sea que para nosotros no se nos olvida eso, claro. Fue una noche muy bonita. Que siguiendo ya con la Feria de Vanidades, que hemos hablado ya Sí. un poquito, ya ahí se mete Paco Rivas más, Sí, ahí más ya a fondo, ¿no? ya Paco ahí firma como Porque autor. ya firma como autor. Ya firma como autor Paco y también eso influye a que la comparsa madure también. Quizá yo ahora, a todo lo pasado, siendo juveniles, creo que la comparsa maduró demasiado, bajo mi punto de vista. Quizá el repertorio, tampoco había un concepto, la idea no fue un concepto, tampoco sacamos el concepto de idea que se contó al principio. Entonces, no sé, la comparsa quedó muy mal, quedó la 16, de 18 comparsas juveniles que había entonces, En el 18, Falla, ¿no? y quedó muy mal. Pero la comparsa no era para quedar 16, la comparsa estaba muy bien afinada, muy bien cantada, de hecho te digo que fue el sarto de calidad de sonido. Venía ya, empezó Cañejo a hacer contralto, o sea, otro sarto de calidad, a ver, ahí ya éramos una comparsa casi adulta, vamos, podíamos haber competido de adultos. Y entonces, bueno, la comparsa empieza a madurar, pero bueno, creo que el Tarro de la Esencia y el Retrato son mejores comparsas y funcionan mejor también de cara al público. Los dos Claro, años siguientes. el Tarro es en el 97, que con los mismos autores, y Sí. Bueno, ahí ya yo creo que Paco ya es auto Paco. Paco, el Tarro de Lo la que pasa es que Esencia, después ¿no? hubo, bueno, las cosas que ocurrir con las agrupaciones y al final el Retrato pues vuelve a coger malagueño y creo que, no sé si David firma como autor, pero David en todos esos años, que ya estaba en Madrid y demás, era un colaborador más del grupo y Y José también, y José Acereto también. José, claro, José Acereto hizo el carrusel. El Carrusel. El carrusel, Claro. además sale en escena, hizo los anaqueles, creo que le llamaban, bueno, Sí. se llama así, unas repisas Muy que bien. había que llevamos en el Tarro de la Esencia con unos tarritos, que es una idea ahora de Paco. El Retrato hizo la cámara que accionaba el flash y hacía que no veas tú para darle al flash, que después del Falla una no salió, creo que fue la mía, pues, o sea que, y José siempre, vamos, José estuvo con nosotros hasta ahí, lo que pasa que ya creo que en el 2001, 2000 le dio el ictus, Y ya, estaba, pues- pero hasta esos años él fue colaborador nuestro. Y que de esos 3 años de juveniles, ¿qué anécdotas nos puede contar? Bueno, la ¿Qué anécdota- sensaciones nos puede contar? las sensaciones- En el Falla En el Falla ya uno va entendiendo más el concurso. ya era más complicado a lo mejor Claro, competir, ¿no? ya te La digo, competición por era ejemplo, más el dura, año ¿no? de la feria, el 96 fueron 18, pero bueno, el 97 a lo mejor fueron 14, y el 98, Claro. 14, 15 también, juveniles, eran muchas. Nosotros recuerdo, vamos, yo me acuerdo hasta de los puestos, que el Tarro de la Esencia quedó séptima, ¿vale? Y el Retrato quedó quinta. Y las sensaciones es que, bueno, que la comparsa maduró bien, la progresión hacia el adulto se hizo bien. Lo que pasa es que, claro, había 4 comparsas mejores Cádiz, en claro, estaban Cádiz. los hermanos, o sea, estaba Luis Rivero, Luis Rivero. ya escribiendo con Luis Baena, y si no, escribía el Nozo y el Chupa, También. a ese grupo mismo. Lo que pasa es que ya en el 98 ya lo cogió Luis Rivero, estaba el Quique Remolino, que salía con Luis y escribía con cuplés y hacía sus chirigotas, estaban los hermanos Márquez Mateo, los Carapapas, con el Zoco, con el Corralón de los Carros, estaba, bueno, Jesús Bienvenido ya había pasado adulto o Tino Tobar, ¿sabes? Pero eran esos grupos muy fuertes, estaba Jesús Monjes, estaba, bueno, ya no me acuerdo más, siempre había alguna, el año del 97 metieron una comparsa de Chiclana, recuerdo, que no me acuerdo si era el Buscamundo, que nosotros decíamos, bueno, yo no la he vuelto a escuchar. No te dio coraje, ¿no? Vete a este. Te dio coraje. Lo típico. Y en el año 98 metieron una comparsa femenina, que entonces ya, entonces, gracias a Dios, ha cambiado. Ha cambiado, pero ya. entonces decíamos, una comparsa. Claro, de siempre, chavala. sí, Creo sí. que llamaba, no me acuerdo cómo llamaba, si era la Venta Vargas, no me acuerdo, no lo pongo en pie. Sí. Pero recuerdo que ahora la escucho y era una comparsa Claro, que bien cantada. encantaba, que tenía Muy bien. una calidad.
Pero yo tengo la impresión, el otro día, porque mi hijo me pregunta cosas, o mi hija, el otro día estuve viendo el retrato, Sí. y el retrato éramos todos adultos ya, con... No, claro, iba Jesús Cabello, ¿no? Iba Jesús de Tocó guitarra, Jesús ¿no? la guitarra con 27, Que tenía 28 ya, años. claro, ya tenía El chico unos tenía años. 24 a lo mejor, Claro, Rubén, claro. Unquera tendrían 22. Sí, sí. Entonces, pues, claro, yo creo que... ¿Y tu niño entonces, era, pues? no, mi hijo, yo le estuve poniendo, pero yo estaba ahí viéndolo y yo decía, yo creo que el jurado diría, mira, no la vamos a meter en la final porque es que son, digo yo, a lo No mejor sé, no. ¿no? Y entonces nos dejaron quinto. Pero la comparsa estaba de categoría. Sí, Y sonaba la muy bien. comparsa... Sonaba Yo muy recuerdo bien. una anécdota que te cuento con Juan Ramón en el Falla viendo los Buscavidas. Y cantó una comparsa de Medina, llamada Buhonero de Febrero, ¿no? Entonces, bueno, la comparsa, no sé, sin escuchar a alguien que estuviera, con todo mi respeto, pero claro, nosotros ya veíamos, la comparsa esta, que un poquito regular, ¿no? Y le decía yo diciéndole a Juan Ramón, mira lo que hacen adelante. Y el Juan Ramón me decía a mí, dice, pues nosotros viniéramos de adultos veníamos igual. Y yo le decía a Juan Ramón, pues yo te digo que no, nosotros venimos de adultos, es más fácil de pasar semifinales que a pasar a la final juvenil. Y hoy día sigo teniendo esa sensación. De hecho, nosotros ¿Qué pasamos a sucede? adultos y pasamos a semifinales. Sí, sí, Fueron ya. unos años después. Pero Sí. que nosotros teníamos una Pero base... que ya, claro, esa comparsa estaba ya cuajada como, por ejemplo, para competir con adultos. Yo haciendo un recuento, teníamos muy buenos educadores, tanto competitivamente, me refiero, no solamente Sí, para como- competir como comparsa, sino como personas. Jesús, David, son dos personas ejemplares, han sido ejemplos para nosotros. Luego después entró el Chico, que era nuestro director, el Chico, un tío, un caballero, ¿vale? Pero nosotros teníamos un talento, gente con mucho talento. Juan Ramón, el Reyes, muy carnavalero, muy carnavaquillo, era muy Arturo. Arturo también, claro. Arturo, el Carlos cantando en segunda, el Cañejo. Cañejo. Nosotros teníamos un recurso, y luego después Flores, y yo muy carnavalero también. Éramos muy enamorados del carnaval porque el Cañejo es flamenco, pero el Cañejo es más carnavalero que Paco Arba. Eso es, le encanta, o sea, y gente con mucha... Se juntó aquí un grupo ahí que no dio los frutos juveniles, pero los dio en adultos, hombre, y que podemos considerar bueno, que Sí, que quiera esa- que no, en la trayectoria es muy valorable desde Barbate que el grupo fuera tan importante como ha sido. A ver, que no hemos ganado premios, pero hemos estado en muchas semifinales y hemos tenido ocasión de que la gente de arriba, cuidado que trae esta gente, ¿no? O sea que, y ya bueno, se junta ya gente buena de más mayor, ¿no? Que gente que aportaba mucho como componente y como creadores también, porque yo soy, al final, un poco resumen de lo que me van aportando mis amigos, ¿no? Mis Claro. compañeros de la comparsa. Tú tienes un parón en el 99. Sí, yo en el Y tú me comentaste una vez que hubo un amago ahí, ¿no? De Sí, nosotros comparsa. sí. Ahí ya me bailan yo antes presumía de que me acordaba de todo, pero ya me bailan las fechas. En el 99 se iba a hacer una comparsa. Hubo ahí un conato. Se iba a hacer una comparsa. Y al poco tiempo nosotros cantamos en una boda, me acuerdo, en agosto, ¿no? o ya septiembre. Y cuando, a las 2 o 3 semanas nos íbamos a reunir ya para empezar la comparsa. Y en la primera reunión llegó Jesús Hermanaño y dijo que ese año no había comparsa. Ya se había hablado incluso de alguna idea. Al año siguiente, claro, y entonces se quedó ahí. Y yo creo, sí, ese fue el año, que ya viendo que no salíamos, había un paso doble por ahí que nosotros no sabíamos, que había, por lo visto lo había sacado Paco Rivas para una comparsa que tampoco salió. Y entonces pues ese paso doble no lo sabíamos, a nosotros nos encantaba. Entonces como no había salido, pues nosotros dijimos que íbamos a sacar esto. Y estuvimos el grupo casi entero, ya había gente estudiando fuera, creo. No me acuerdo bien, sí había gente estudiando fuera. Pero íbamos a ensayar un poco para Barbate, no era una cosa... Y estuvimos ensayando, me dio paso doble, fui yo a buscar a Paco con el Chico para que nos hiciera letra de paso doble. Y ya buscaríamos nosotros la forma de hacer la historia. Y empezamos a ensayar en la sede del PSOE. En la sede del PSOE. Y no me acuerdo qué pasó con de algunos de allí una cerveza, fíjate tú, entonces con 18 años. Claro, sí. Algo pasó que nos cambiaron la cerradura de la puerta, aquello, bueno, cosas de chiquillos. Y de chavalillo, más que de chiquillo. Y entonces, pues, nos cambiaron la puerta. Alguien responsable, que nos vería a lo mejor con buenos ojos que estuviéramos ensayando allí, pues, por lo visto cambió, nosotros ya no teníamos los ensayos y se enfrió. Y entonces ya se quedó eso ahí. Para el año siguiente volvimos a empezar la comparsa.
ya de adulta, ya teníamos una estructura hecha, la iba a escribir Paco, con la música del malagueño, con Mariano en la dirección, y se iba a llamar Marinero en Tierra. Marinero en Tierra. Marinero en Tierra se iba a llamar. En el 2000. En el 2000. Ahí está. Tú sabes por dónde voy ya. Sí, claro. Que salió Marinero en Tierra en el puerto. Sala del Ahí Puerto. está, de hecho, que De me Luis la final, Galán. De Luis Galán. Y con Pedro de los Maras. Con Pedro de los Cuarto Maras, premio. sí, hombre. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que algunas reuniones, yo estaba un poquito ahí, porque yo tenía la impresión de que no iban a contar conmigo, porque yo ya me fui a estudiar a Cádiz. Entonces yo nada más que podía venir los fines de semana, y claro, yo no era de las estrellas. De los elegidos, entre comillas, ¿no? No era de los elegidos en cuanto a... En que yo cuanto, no era claro, punteo, sí. no era no guitarra, era- yo tocaba guitarra, no era guitarra. Sí, pero que siempre ahí tiene que haber- Entonces, Guillo, pues tú te vienes con nosotros, pero que claro, Sí, claro. pero Guillo, si tú estás fuera no vas a poder ensayar de lunes a viernes, ¿sabes? Entonces yo estaba ahí un poquito como... un poquito, no desganado, porque yo nunca me desgané, pero un poquito hay que ver que este año me voy a quedar fuera, que no voy a cantar en el Falla, o que no voy a cantar con mi comparsa, solamente colaborar. Y tuvimos una reunión aquí en el malagueño, ya había abierto, y bueno. Salió, recuerdo yo, que salió el nombre de Marinero en Tierra, y yo no sé si fue antes o mediante, que ya aquello se enfrió y ya no sacamos nada. Entonces yo pues tenía un paso doble hecho, ya yo empezaba a tontear con mi guitarra, ponía 2 acordes nada más, y con eso saqué 3 acordes, y con eso saqué el pajarillo, ¿no? Que hoy día Claro, se conoce, el ¿no? de la murga de los amigos, La ¿no? murga de los amigos. Tenía tú. Y entonces yo le canté el paso doble al chico, le digo, chico, mira, yo tengo esta historia, y yo, qué bonito, tío, esto hay que hacerlo. Bueno, que yo, pues mira, podemos hacerlo los fines de semana. Y ahora yo, mira, fíjate tú la historia. ¿Y tú qué le contaste? ¿Te le cantaste la aleta del pajarillo o otra? La primera, la primera que tú sacas es la del pajarillo. Pajarillo. ¿Y qué te dice? Que le gusta, que yo... Que le gusta, ¿no? Claro, claro. Sí, que yo, vamos. Claro, yo la iba a cantar, yo te la canto para que tú lo sepas que yo tengo eso esto. Claro, yo tendría, con un miel, claro. mi subconsciente sí, tendría esa maldad, ¿no? Claro. Porque es tontería, ¿no? Y entonces el chico, pues, que yo, pues entonces nos reunimos y bueno, le cantamos el paso doble, la gente le gustó, que yo, vamos a sacar una cosa para aquí, para la calle. Claro, ese año fue el año de la feria, la José Manuel Pérez, la feria. Entonces nosotros, pues y yo, había aquí un concurso y todo. Al principio no iba para la calle nada más. Al principio, y yo, vamos a hacer 2 cuartos de popurrí. David sacó 2 o 3 cuartos de popurrí. Y yo, después ya yo lo terminé. Y yo, pues mira, pues David sacó un cuplé, yo le hice el estribillo. Y yo, pues ya que estamos, vamos a hacer una presentación. Pues ya que estamos, vamos a ir al concurso. Claro. Y fuimos a concurso. Y la verdad que la comparsa, aparte de que ganó el concurso ese año, la comparsa ya veíamos nosotros aquí que la gente se entusiasmó de una manera que yo, esto va para arriba, estos niños van bien, ¿no? O sea, yo tuve la sensación, el feedback del público, de los... Sí, que esto suena bien, que esto vale, la gente ¿no? de Barbate, decir Que esto vale. Esto está bonito. Claro. Que nosotros empezamos a ensayar un puente de la Inmaculada, o sea, un 6 de diciembre de ese año, el concurso empezó en marzo, tuvimos 2 meses o 3 meses. Ensayábamos la más que los fines de semana, los días festivos, pero como nosotros éramos amigos, pues ensayábamos cuando estábamos libres. Claro. Que no era aquí yo no iba a ahora a ensayar, no, nosotros, venga, y salió eso. Lo que pasa es que del bagaje que tenía... Claro, ya nosotros traíamos un bagaje. Claro. Vamos de esto. Una cuarteta yo, y me quedé el tirón. De esto, que yo, tú haces segunda. Claro, Carlos, eso. Popula, vete a segunda, Arturo, vete el otro, Claro. y ya estaba montado. Claro. Entonces eso salió corrido. Rodado. Hombre, después tú escuchas la comparsa y tiene sus cositas, ¿no? Que tú dices, pero bueno, para Sí, hacer hombre, improvisada, pues fue una comparsa que sonó bien, además con un rollo muy moderno, en todos los aspectos, ¿sabes? El tipo, bueno, moderno me refiero que éramos lo que se llamaban entonces las comparsas juveniles, principalmente. En las comparsas, era lo que se llevaba las comparsas juveniles de Cádiz, y fueron esas que llegaron a adultos y empezaron, que si Manuel Cabaín, que si Jesús Monge, que si Luis Rivero, y son comparsas que a lo mejor le costó algunos años de meterse en semifinales, pero ya, pues, Tino Tobá, que se consagró del tirón, Ópera Bufa, que era de los hermanos más que Mateo, o sea, fueron grupitos que fueron llegando adultos, entonces nosotros copiamos o nos inspiramos en esa estilo. Esa forma desenfadada, ¿no? Esa forma desenfadada, más desenfadada. Más armónica, más controlada, otra forma de afinar, Sí. ¿sabes? Y eso venía todo de juveniles, eso empezó con la comparsa Peña de Nuestra Andalucía, con el Piojo, el padre, Sí. con Caramí. Jesús Bienvenido, el grupo de Jesús Bienvenido, con Tino Tobá, vamos, Tino Tobá y Sevilla Pesi, que hacía la comparsa El Lavajero. Entonces esa forma de cantar se fue contagiando. Y todos los grupos juveniles iban más o menos cantando así. Y eso llegó a adulto y fue un soplo nuevo, ¿no? De gente cantando a un tonito muy brillante, con un segunda muy bonito. Y eso nosotros, sin saberlo, lo estábamos haciendo igual. Y entonces eso, ¡pum!, aquí caló rápido.
Claro. Y en Cádiz también, porque Claro, después claro. nosotros vamos el primer año, al 2002, a Cádiz y se mete en semifinales la comparsa. Y bueno, entonces, la murga de los amigos, la autoría se puede decir La autoría que es estaba de David tuya Villa, y David. Ahí lo poníamos del grupo, ¿vale? Pero porque todo el mundo aportaba también. Sí. Yo, que en todas las agrupaciones mías ha aportado gente de los grupos, ¿sabes? Pero la mayor parte, ¿no? A lo mejor de la agrupación. claro, todo el mundo no Sí, tiene claro. pero mi grupo, yo he cantado letras de muchos, o Sí, ya. adaptaciones de letras de gente de la agrupación, o sea, de gente muy diversa, incluso de gente de no la agrupación, que yo he dicho, mira, pues este paso está bien, nos lo hemos tocado un poquito, pues lo hemos llevado. Y entonces la murga sí fue una historia de empujar por el chico, donde me salieron cosas, David tenía el cuplé desde mucho antes, y porque él lo tenía para una chirota callejera, creo, y ya el popurrí David aportó un par de cosas. Entonces, generalmente la había Cereto yo, pero que todo el mundo, Vale. las Reyes, algún cuplecillo Sí, y yo, también ¿sabes? había Las colaboraciones. cuartetas popurrí, y yo, no mete Vale, esta, una, Arturo claro. decía una, y entonces, pues, y yo, pues vamos a meter esto, ¿sí? Y entonces, pues ahí fue, más o menos. Y al año siguiente, los del cotillón. Al año siguiente, los del cotillón. Todavía no pensabais ustedes ir al falla, ¿no? Estaba la cosita ahí. Es que nosotros estábamos todos estudiando fuera. Yo estaba en Cádiz. No tenía, claro, el Yo contexto, estaba la en Cádiz, situación de cada venía los uno. fines de semana, claro. La situación no era la idónea. Pero en Buenas Nuevas también. Nosotros ensayamos los fines de semana. También Buenas Nuevas. Buenas Nuevas ensayamos los fines de jueves a domingo. Nosotros ensayamos lunes, martes y miércoles. ¿Y cómo lo hacen entonces los del cotillón? Cuéntame. Los del algo cotillón del más o cotillón. menos igual. Bueno, aquello ya, Seguir, ¿no? el grupo que íbamos a sacar a la comparsa el año que viene. Venga, pues ya salió bien el primer año, pues venga, vamos a seguir. Y entonces pues empezamos con una idea ya. Queríamos hacer un homenaje a los orígenes del carnaval moderno de Barbate, de la Peña de los Bandoleros, la Peña de los Fenicios, que era el fin de año en el cotillón cuando se disfrazaban y Cuando sacaban las agrupaciones, sacaban las ellos, agrupaciones con la cada música de peña. Cádiz, y cada peña sacaba su... Y eran como una especie de duelo en el Claro. baile o en el... ¿Cómo se llama? Cuando... en el guateque, ¿no? guateco de ellos. Cada uno hacía, pues, decoraban el local según la temática de lo que fueran a disfrazar, y entonces pues se cantaba una a otra, y ahí era, pues yo soy mejor que tú y tú eres mejor que yo, y era otra forma de hacer carnaval cuando el carnaval estaba prohibido. Entonces, pues nosotros lo intentamos hacer con un tipo muy feísimo, muy malamente, íbamos como de los años 70, que decíamos nosotros, pero vamos. Con unas pelucas. Una cosa muy feísima. Pero bueno, muy bien cantadito. Y tú sabes, ya con intenciones, ya queríamos hacer un repertorio, ya se le busca, ya estaba bonita, no tiene la naturaleza, la naturalidad de la primera, pero bueno, también tenía cosas interesantes que a mí me ha quedado, y las recuerdo, digo, hostia, pues esto no estaba mal del todo, y aquello estaba bien. Y lo mismo, ahí estaba David, estaba yo, y todos los... Ahí sí ya era un trabajo más de como te digo, documentarse, y entonces ahí sí ya me metí yo más a fondo. Ya te metiste tú un Ahí poquito está. más. Y entonces pues sacamos los del cotillón, cantamos, aquel año, no sé, hubo cine, no iba a haber concurso, ahí salió otra comparsa de Barbate, que era el Herardo de Barbate, Herardo, ¿no? salió también Carmeli con otra comparsa también, por los Caminos de Dios, creo que se llamaba. Sí, por los Caminos de Dios, de 2001. Y entonces, bueno, no nos presentamos, sí nos presentamos, ahora me presento yo, pues y tú te presentas, me presento yo, pues yo no me sigo presentando. En fin, al final fuimos a concurso, ganamos el primer premio, pero bueno, fue un año muy bonito, de una pugna muy bonita con las otras dos comparsas, ¿sabes? Sobre todo también con la comparsa de Paco, y ahí estaba todo, ahí habían juntado todo. Pero Gerardo no fue a concurso. No fue a concurso, Este claro, año. pero sí concursaron en la peña de los Claro. cuplés, en los de los Tú me pasos estás hablando, dobles, claro, nosotros ganamos paso doble, el Melli, cuplé, el Melli, ellos ganaron el claro, cuplé, claro, y claro. fue una pugna muy bonita, sobre Sí, todo hombre. de dos generaciones de comparsas, ¿sabes? Ya enfrentándose, aunque bueno, ese año no hubo ni nunca, tampoco hubo mal rollo nunca, ¿no? Pero que el pique era menos, ¿no? Porque como entonces, pero y se juntó ya todo la gente, ¿no? O sea, junto Claro. Paco, el Malagueño, José Manuel Pérez, ahí hubo ya Sí, hombre, hasta gente que echarle sí, van. claro, claro. Y entonces, bueno, nosotros estábamos jugando y hacíamos lo que nos gustaba, y salió muy bonita. La otra comparsa, me acuerdo yo, también era muy bonita, ¿eh? La de Paco, tengo yo hasta el CD del Herardo de Barbate. Y bueno, y nosotros grabamos también un CD con También me tenéis, acuerdo de una manera un poco. sí, también tenéis grabado. Y bueno, y CD. sacamos esa comparsa y bien, y nos sirvió para ir consolidando el grupo para el año 2002, que ya empezaba gente a terminar las carreras, o bueno, pero vamos, ya te digo, el Reyes estaba en Huelva, creo, uno de esos años. Después fue a Sevilla, Juan Ramón en Sevilla,
Yo en Cádiz. Carlos también, Cádiz. Ramo también. Habíamos un montón, y algunos que se iban ahí. Y, o sea, Que costaba, ¿no? También, que se acababa... No nos costaba porque nosotros éramos muy carnavaleros, nos gustaba salir, ¿sabes? Pero que en esas circunstancias, con gente un poquito menos claro, carnavalera no. y menos Sí, hombre, jóvenes, sí. porque también es que éramos muy jóvenes. Claro, y no tenía teníamos ahí a lo mejor... pensamiento, Sí, ahí no está. tenía responsabilidades, Efectivamente. así. Entonces hubiera sido una situación difícil, pero a nosotros la vencimos, ¿sabes? Que yo el primer año del concurso del Cádiz no estaba Arturo, ¿sabes? No estaba Arturo trabajaba fuera en la feria de muestras. Creo que empezó a ensayar y la final fue. Pero ya empezó Cañeo otra vez, porque algunas veces salía, otras no, de aquellos años de juventud. Sí. Flores volvió con nosotros, ya pues, el grupo ya fue haciendo, y ya a partir de los entendidos es cuando entra Antonio Varo, entra Leandro, la otra, ya sí, Joco está con nosotros. Otra generación ya... De puesta de escena, claro. Y ya es cuando se toma forma el grupo nuevo. El grupo nuevo no, el grupo que ha sido dulce. Sí, el grupo que ya ha seguido hasta hoy día. Que el tema de Buenas Nuevas, en el 2002, tú llevas desde el 2000 con la Murga, los del Cotillón y Buenas Nuevas. ¿Ya eras tú en el grupo el autor consagrado o te costó a mí nunca me ha costado en estos 3 años que el grupo te aceptara? A mí el grupo me ha aceptado a mí de momento. Si es, Bien, verdad que ¿no? a lo mejor, si es verdad que yo tampoco era a lo mejor en el ensayo puede pensar alguien que sí era un poco tirano, ¿no? Vamos a llamarlo así. Que la palabra es muy fea, pero sí, yo he sido en los ensayos, he sido muy mandón, vamos a llamarlo ahí. Pero en el grupo en sí, pero a mí no me da igual que pusieran mi nombre, que no lo pusieran, poníamos la agrupación, la comparsa de la gente, Cardoso y su gente, o sea, pusimos muchas cosas que yo tampoco decía, no, letra y música, hacemos el Cardoso. Sí, que... Incluso para del tema del falla, por el tema de que tú siempre dices, eso es mentirle a la historia, sí, ¿no? hombre. Bueno, pero hay veces que se merece esos créditos gente que han trabajado mucho por un grupo y no tienen por qué ser un letrista o un músico, ¿sabes? Entonces, yo nunca tuve problemas, a mí siempre el grupo me respetó, habiendo gente que cantaba mejor que yo, lo digo con gente... que sabía más música que yo y todo, pero ellos veían que yo pues, tenía algo, y como me acompañaron luego después también los resultados, pues a lo mejor era muy difícil decir, tú sabes, quítate tú que tú no sabes, ¿vale? Y como yo era el más inconsciente a lo mejor para meterme en hacerlo, pero yo nunca tuve... Hombre, a ver, yo sí recuerdo el primer año, porque ahí tuvimos una fricción ya, David Zareto y yo, y bueno, y entonces ahí sí hubo como 2 bandos de la comparsa, pero bueno, que eso hoy día ya se puede olvidar, bueno, se olvida, yo lo he olvidado totalmente, prefiero, pero que sí hubo eso, y al año siguiente, pues quien no siguió en la comparsa, pues no siguió. Claro. Pero la comparsa siguió su trayectoria, ¿sabes? Entonces, y luego esa gente que no siguió, volvieron. Claro. Todo. O sea que al final no es una cosa... Nosotros somos un grupo de amigos que a veces hemos estado mejor, a veces peor, pero siempre ha prevalecido la amistad. Y el carnaval. Sí, hombre, y el carnaval. El carnaval y hacer las cosas bien. Eso siempre. Entonces, claro. Si el que hacía las cosas las hacía bien, era aceptado por los demás. Entonces, yo, teniendo monstruos dentro de mi grupo que son artistas, ellos me han respetado a mí siempre. Hasta en los momentos de mayor debilidad mío como autor, que yo he tenido mis partes arte, mis partes bajas también, como todo el mundo. Lo digo porque en Buenas Nuevas, recuerdo que los dos estábamos estudiando en Cádiz, sí. Y en un viaje para acá, en los Comes, en el transporte Comes, en el autobús, yo te vi a ti muy agobiado con la comparsa, claro, ensayabais los fines de semana. Claro. Y muy agobiado con la comparsa, que la gente no te estaba respondiendo, que sí, bueno, los baches, ¿no? Es lo que te digo. Yo también soy muy tremendo, y en aquella época... Claro, a lo mejor, sí, a lo mejor era... Con la edad también... No era tanto claro, para... que me cantó, nosotros lo teníamos tipo en diciembre y me tocó cantar el primer día, o sea, que yo... Claro, era por eso también, te tocó el primer día cantar, y la comparsa pues estaba, a lo mejor no estaba todavía cuajada. Y había sobre todo había lo principal, que yo era un inmaduro, yo tenía 21 años... Claro. ¿vale? Que hay que meter una comparsa con 21 años que meter en las semifinales, ¿eh? Sí, hombre. Que hicimos eso, ¿eh? Sí, sí. Pero yo tenía 21 años, yo era un niño, era un inmaduro. Entonces, mi gestión de los problemas, pues era muy catastrófica. Yo era de partir cualquier cosa, ¿sabes? Una guitarra, me he partido yo. ¿Por qué? Porque no me gustaba lo que me estaba saliendo y hice el carajote. Porque eso es hacer el carajote. Pero lo he hecho también, y me he ido de los ensayos, y a lo mejor en un ensayo he tenido malos o feos, gestos feos,
con gente que me lo han perdonado, porque yo le he pedido perdón, por supuesto, y habrá gente que lo tenga ahí en el fondo, pero nada, bueno, tampoco venimos a nadie de los que... Por esos temas, gracias a Dios, mis amigos siguen siendo mis amigos. O sea, por lo tanto, tampoco sería yo tan malo, ¿no? En el respecto. No, hombre. Entonces, pero sí es verdad que yo era muy tremendo, muy tremendo. Y entonces, a lo mejor en aquella época estaba yo muy agobiado por el tiempo y porque sí, también es verdad que en el grupo dentro pues, hubo una pequeña y... no voy a decir boicot, pero bueno. Sí, que no se confiaba al 100%, no a se lo confiaba al mejor. 100%, probablemente Claro. fuera eso. Sí, hombre. Había otra comparsa en Barbate. Eso también. Había dos más. Estaba Había el dos Pezón más. de la Piconera y la La Batalla de Batalla. Fregar. Y ese año, como te he dicho que el año anterior no noté yo ahí de pique, ese año sí recuerdo yo, que a lo mejor era por mi parte, que yo era, como te digo, muy tremendo, pero sí recuerdo yo de salir nosotros bueno, un viernes, un sábado a la calle y encontrarnos con gente de la otra comparsa que eran jóvenes, o sea, para nosotros eran puretas ya, pero que eran más jóvenes que soy yo hoy día, Claro, o sea, que eran que era- chavales también, sí. que estaban ya con su familia a lo mejor, porque la vida cambia, pero... Y recuerdo ahí ciertos compañeros de agrupaciones, de esa agrupación, que pues, dándome carga a mí, ¿sabes? Comentarios a lo mejor de Paco, que venían a mí, me contaban, pues Paco ha dicho no sé cuánto. Y ellos, vamos, hoy me da igual lo que me digan. Claro, pero no, entonces ya. era un niño. Claro, y era gente claro. que era gente que yo, como te digo, las admiraba, las Los admiro, admiraba porque- y que viniera alguien de, pues, escucha, ¿tú qué te crees? A mí eso... Entonces yo parecía que estaba ahí, entonces yo estaba ahí, era una olla a presión. Y dentro de mi grupo, pues había eso, a lo mejor falta de... Como hubo también eso, David tenía sus adeptos dentro del grupo, ¿no? Como es normal, ¿no? Yo era uno de ellos. Pero al romper un poco con él, con la comparsa empezar, él dejó de ser autor. Y bueno, y entonces había gente del grupo que bueno, que era muy de David también, y bueno, esa gente no me puso una piedra en el camino, para nada, porque salieron en la comparsa y hicieron todo, pero tampoco fue Sí, todo camino de rosa. que no daba- Entonces, bueno, pero la son cosas que confianza no pasan en el estaba- carnaval, que tiene su segunda parte con una chirigota Sí, al año hombre. siguiente, en fin, pero bueno, son tonterías Sí, de hombre, carnaval y ahora- que yo las he hecho igual. Te lo decía por eso, porque Buenas Nuevas ya sí firma tú. Ya Buenas Y Buenas Nuevas Nuevas ya firma ya tú. es mía, ya, letra bueno, y música. Letra y música, la letra la firma el chico. Bueno, a ver, la letra ponemos el chico de autor de letra en el fallo. En el el chico no fallo. ha escrito letra nunca, pero era el director de la comparsa, ¿vale? director, bueno, sí. por el tema de las credenciales se dio ese premio en parte, ¿no? Por si lo Sí. podemos considerar un premio. Para mí fue un premio, no para él, sino para mí, porque él tenía coche y nos íbamos a dar fallas nosotros a ver las agrupaciones, a ver la final. Fue la Claro. primera vez que yo estuve en la final con el chico, yo pasaba genial, yo con el chico un amigo muy grande que me ha dado el carnaval y familia ya hoy día, claro. Y entonces, pues la verdad es que hay también mucha gente, Juan Ramón hacía sus pinitos, de que yo vamos a meter esto, vamos a lo otro, ya Rey hizo un paso doble, pero bueno, ahí ha colaborado hasta la que entonces era mi pareja, mi novia, Mela, Sí, hizo que un ya paso que- doble. que ya estaba colaborando. Marco, que vivía conmigo en el piso, hizo un paso doble. Cuplé, salieron del piso en el que vivíamos Marco, Álvaro, Moco, que es mi colega enfermero también, el Carlos y yo. O sea, que yo viví una aventura las 24 horas. Por lo tanto, no me extraña a mí que tú me vieras a mí que estuviera agobiadísimo. Claro, Fíjate, normal, ya es estaba normal. agobiado, que yo escuché una vez. Yo estaba, entonces la que era con mi novia, ¿no? Y entonces estábamos allí en su casa, creo, y yo digo, voy al servicio. La anécdota, ¿no? Voy al servicio. Pero en verdad yo que quería era a ver qué estaba cantando. Y entonces me puse, porque ya nosotros habíamos cantado y habíamos pegado, ¿no? Sí. Y yo decía, ha cantado tal. Y yo veía que ya había agrupaciones que empezaban haciendo mejor que nosotros. Y yo decía, vamos a ver que al final nos vamos. Claro, cantaron yo no- el primer día. El primer día, que yo no Cantaron el primer contaba día, con- Buenas claro, Nuevas. que yo no contaba con pasar semifinales. Pero No, bueno, pero- ya me veía dentro. Ya me veía dentro. Y recuerdo que pongo una. Estaba cantando una comparsa y yo no me acordaba cuál era. Entonces la pongo y la escucho nada más una parte de la presentación, una parte para doble y me voy para afuera del tío. Está cantando una comparsa que no vea cómo es. Oh, Dios mío, yo estaba cagado. Digo, yo no sé cuál es. Vi llamar a la radio. Y aquí en la radio estaba Paco Barba y el Leo. Y aquí, en este local, Aquí, precisamente, lo aquí. llamo y le digo, ¿y yo qué comparsa está cantando? Que suena de categoría. Y dice, ¿qué dice, cojones, de una comparsa de Calaña, de un pueblo de Huelva, Calaña? Y la comparsa era malísima, pero yo para mí estaba viendo Claro, Antonio Martín. no. Para mí era Antonio Martín. ¿Sabes? Entonces, claro, pues hasta ese punto de agobio llegaba yo en esa época, vamos, claro. Claro, es normal, es normal.
hombre, en aquellos años, que eran los primeros, la fiebre también que... La gestión de las emociones es muy distinta. La fiebre de carnaval también que tenía. Y fiebre, claro. Este grupo, bueno, en el año 2003, están los entendidos, y bueno, hay Como te digo, parte del grupo se va ahí está, por y eso, ya van entrando gente, y entra gente algunos nueva, porque en los a lo entendidos. mejor no veían la manera mía, a lo mejor. Que ya te digo, luego volvieron, otros porque, bueno, se habían cansado un poquillo del carnaval, en fin, distintos motivos que 4 o 5 no vienen en los entendidos. Y ya ahí ese es el grueso. Y ya entra Antonio Varo, claro. Entra Adri Junquera otra vez, entra Leandro, ¿sabes? Y ya, Joco intervenía ya con Buenas Nuevas, y entonces ya ahí pues se crea un grupo ya muy homogéneo en cuanto a ideología, en cuanto a inquietudes, en cuanto a cultura también, nos interesaba mucho tipo de cultura, de flamenco, de teatro, nos documentábamos mucho. Y luego otra cosa, la juventud, por supuesto. Salía de mi casa a las 3 de la tarde, me iba a buscar Leandro al restaurante y nos tomábamos un café a las 4 y terminábamos a las 9 para ir a ensayar. Y era todo el tiempo hablando de carnaval, pero es que salíamos de ensayar, probablemente nos fuéramos a los Robinsones y luego termináramos en del tapón. Claro. Hablando de carnaval. Carnaval. Si no era de carnaval, eran de cosas de la vida que luego nos servían para escribir una letra, Y entonces, pues claro, aquello fue un aprendizaje de vida, ¿entiendes? Y sí, hombre. Luego fue saliendo las cosas bien. Yo tengo una anécdota contigo. Nosotros íbamos a Cádiz allí a los ensayos de los demás, que también iba. Nos abrían las puertas, claro, la gente flipaba con nosotros. Y bueno, y la verdad que se le tiene mucho cariño a mi Que lo comparsa. que tú estás diciendo lo certifico porque recuerdo yo un año allí en la biblioteca aquí de Barbate, sí, que coincidí contigo estudiando allí, y tú con los cascos puestos, ¿qué estás escuchando ¿Estarás escuchando carnaval? Digo, ¿yo qué estás escuchando, Cardozo? Y dices, estoy escuchando a Caracol. Y póntelo, y estabas tú escuchando Caracol, Manolo Caracol o Marifé de Triana, una de estas era. Y claro, era para la comparsa de los entendidos. Que era una comparsa. Una comparsa hoy día es más casposa que el carajo. Una comparsa. Bueno, pero... Era un mucañí. Sí, pero en verdad era una crítica. En verdad era una crítica. Para que mucha gente no la entendió o no la quiso entender. Pero era una crítica a cierta gente y a cierto purismo que no deja progresar, pero... Claro. Pero sin olvidar que esos purismos son la base de lo que hoy día es el flamenco, el carnaval, o sea, ya te digo, para demostrar eso... Que era la raíz, es la raíz, claro, es la raíz. O teníamos la Zarvahora, creo que era, la Zarvahora metido en el purrí y terminábamos con la Leyenda del Tiempo. Claro. O sea, la evolución del flamenco se veía también ahí en los estilos, ¿no? Pero bueno... la juventud te hace que a veces o yo no me he explicado, ¿no? O tú no te has enterado, claro, ¿sabes? También hay veces que uno no se explica bien. Y aquel año, pues, eso, los pasodobles estaban escritos en primera persona desde un personaje muy atormentado, purista, muy eso, y que veía mal el botellón, fíjate, veía mal el botellón yo que iba de botellón. Ustedes, ahí está, entonces la gente no llegó a entender la historia. Yo creo que nosotros nos metimos como el Felu. Como el Felu se metía en un personaje, era irónico, pero claro, desde la ironía del humor es más fácil, creo, trabajarlo, aunque eso es un tema que yo no haría nunca porque yo no sé trabajar el humor, porque es más difícil que la comparsa, pero sí que para llegar a la crítica desde el humor creo que se llega más fácil que desde el dramatismo. Es un vehículo más... Que del dramatismo de los entendidos. Entonces, bueno, los entendidos es una comparsa de la que me siento igualmente orgulloso, pero sí es verdad que a lo mejor hoy día no lo haría. Por supuesto. Y ese cajonazo que te pegaron, entre comillas, te dio fuerza para ¿De los entendidos? Para los licenciados. Digo, sí, de cara al siguiente año. Yo no lo consideré tampoco un cajonazo, vamos. Yo vi que pasaron 16 comparsas y nosotros quedamos las 18. Y el año anterior habían pasado 19 y nosotros habíamos quedado las 17. Sí, que tampoco le diste mucho... Entonces, yo he sido siempre muy los datos... Sí, que te ha gustado analizar. Te ha gustado analizar. Claro, si han metido 16, hemos quedado 18, hemos quedado más o menos el año pasado igual. Lo único que hemos cantado 2 veces menos y que no hemos salido en la tele. Claro. Ya está. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues me sirvió de acicate para seguir. Pero no con una especial de... Lo que pasa es que, claro,
lo más especial que yo tenía para decir, este año tiene que ser, es que yo tenía fuera de la comparsa al Cañeo, al Arturo, al Ale, a gente muy Sí, fuerte, hombre. ¿sabes? Y que entraron este año, que este año se puso la cosa, que yo, vamos, que para adentro, vámonos. Entonces, ya ese año fuimos con un pedazo de grupo, con los licenciados, con una comparsa muy trabajada, muy trabajada. Yo digo siempre que el trabajo que nosotros hicimos los licenciados me sirvió 3 años, porque la clase obrera sonaba bonita de lo que habíamos ensayado en los licenciados. Y los risoterapeutas más o menos igual, lo que pasa es que los risoterapeutas ya hubo otra gente también en el grupo. Ya cambiamos algo porque ya nos hacíamos más mayores, cada uno teníamos una historia. Pero los licenciados se trabajó y también dimos con un repertorio, dimos con unas músicas en el popurrí, yo di con el tono para que saliera perfecto, porque esa es otra cosa, tú puedes meter una cuarteta muy bonita, pero como tú no des con el tono, muy bonita que la montes, una tontería sale bien de ese tono y queda más bonita que la que tú has tratado de currar. Entonces, ese año se cuadró todo, la idea... Sobre todo ya ahí dimos también mucha personalidad, nosotros de Barbate, ya nosotros ahí presumíamos mucho de Barbate, y eso en Cádiz lo compraron, ¿sabes? Era la universidad de la licenciatura de gaditanos y de su provincia, ¿no? Una cosa así, entonces mucho Barbate, entonces eso Cádiz lo compra, metíamos, entonces era muy estilo de Paco Arba, metimos cosas de la música, o era Paco Arba, en fin. De los literatos de Cádiz también hablaba. De Cádiz, claro, la presentación, luego la grabó Arturo con los Caballati, y claro, la presentación, tengo la suerte de que, hombre, yo no te digo que pasa la historia porque lo diga yo, es que Martínez Ares mete una frase de esa, tiene balcones plateados, lo mete en el pasodoble del museo, ¿no? Del carnaval, ¿no? Del pasodoble de la eternidad, ¿no? Donde mete una frase, sí, pues, bueno, yo tengo la suerte de que Martínez Ares pues, mete una frase mía, ¿no? Creo que eso es, sí, hombre, no es un premio, pero es una medalla, ¿sabes? Entonces, la comparsa quedó, yo creo que era la comparsa de esos años nosotros caímos muy bien a todo el mundo, y éramos la comparsa, yo decía que éramos la comparsa arrojadiza. ¿Por qué? Porque si a los de Quiñones querían cargar a Arzubiela, decía, pues la comparsa de Barbate está mejor que ustedes. Si la del otro, si la de Zubiela se quería cargar, pues yo metía a Barbate y dejaba fuera a Quiñones. Claro. ¿Por qué? Por ponerte un ejemplo. Éramos muy... estábamos un poco de moda, ¿no? Nosotros íbamos cada día a lo típico, en carnavales, y la gente se venía con nosotros, la gente del carnaval, aparte de los aficionados, ¿no? Pero la gente del carnaval de Cádiz le gustaba estar con nosotros, y nosotros abríamos nuestro grupo y abríamos nuestras relaciones institucionales, entre comillas, con las demás agrupaciones, y teníamos, de aquella época tenemos amigos muy buenos y muy importantes del carnaval de Cádiz. Hablando también de los fundadores, que fue una buena comparsa en el 2005, ¿tú crees que en la comparsa de los licenciados fue la que ustedes estuvisteis rozando la final? ¿O puede ser yo creo que ha sido la comparsa? Yo creo que los licenciados es la comparsa que más cerca ha estado de la final. ¿Qué más cerca ha estado de la final, no? ¿Los licenciados o los fundadores? Los licenciados. No, los licenciados. Los licenciados por sensaciones, ¿no? Por sensaciones. En Cádiz, en general, ¿no? La misma tarde de decir lo que pasaban a la final, me acuerdo que yo pensaba, si meten a una de la provincia nos van a meter a nosotros. Y metieron a una de la provincia y no fuimos nosotros, fue de Verdeluna. De Verdeluna. Pero yo pensaba que nosotros estábamos más... De Bardillo. Para que era el primer año, Guillo. Era el sí, primer es año complicado. de Es complicado. Complicado que el primer Hoy año... día, te digo yo que a lo mejor se hubiera colado por la presión de la gente. O sea, la comparsa, yo me voy a tirar charco. La presión de los niños sin nombre, que quedó quinta, o de la de Manuel Cornejo el año que iban con el barco en la cabeza. Sí. La presión que hace los medios... Y las redes sociales... La hubiéramos tenido nosotros aquel año. Y el año de la clase obrera... También, para pasar a semifinales. Pero entonces no existía Twitter, ni existía las redes. Y nosotros hubiéramos tenido ese apoyo de la gente, porque no lo teníamos. Entonces el jurado podía verse... Y entonces, recuerdo que a mí me llegó de esa tarde que me dijeron, las primeras están arriba, y la primera de las que no son grandes, sois ustedes. Me dijeron, ¿vale? Entraron 6. ¿Ustedes cómo quedaron? Nosotros quedamos décimos. Claro, quedó séptimo Juan Carlos con los Inmortales. Los Inmortales también, es que también aquellos años buenas comparsas, ¿eh? Quedó octava Los Tristes Alegres, creo, que era de Pepito Martínez.
Y novena quedó Los Malditos, que era el grupo de Martínez Ares, que se había disuelto. Es verdad, la es verdad, comparsa, que la había era hecho de Paco del pájaro, Catalán, y el del pájaro, pájaro. eso, y nosotros décimos. Sí, pero sí. vamos, que en condiciones normales nosotros podemos haber sido Sí, hombre. las octavas, ¿sabes? Pero bueno, el jurado consideró más grande sí, hombre. a Pepito Martínez, Ya que es está, normal bueno. también. ¿No? Claro, Porque, hombre. pues, esos son históricos de la Sí, fiesta. hombre. Claro. Que ya en 2025 los fundadores, que hemos hablado un poquillo, Sí. ya ahí se consolida también, ¿no? Porque Sí, ya sí, son sí, 2 sí. años No, entrando ya el mismo grupo. Y 2 años seguidos El entrando en segundo año, semifinales. semifinal. ¿no? Ya Bueno, entráis. o sea, ya habíamos pasado 2 veces semifinales y este año era el tercero. Esa era la segunda vez consecutiva. Ya el grupo Consecutiva, estaba digo. consolidado y era Claro. de los importantes de aquello, y ya se nota, por ejemplo, en las crónicas de los medios, en la El valoración trato, ¿no? que El te trato pone, de la el trato prensa, se pone, ¿no? ya no es una comparsa desconocida, Claro. ya. Entonces ya te pones más a la altura, ya te comparas más con la fuerte, pues este año para que vienen que puede, o este año pues al final han quedado en el camino, pues eso ya lo vas notando tú. Y aquel año sí podría decir que la comparsa, o yo le quise dar a la comparsa como un punto más de agresividad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, cantando. Un poco más, íbamos más harto cantando y un poquito. También lo daba a lo mejor la idea, ¿no? De los fundadores, bueno. Y tengo la sensación de que, aun haciendo cosas importantes en el concurso y habiendo hecho una comparsa bonita y que la gente le gustó, creo que los licenciados caló más que los fundadores. También creo que la batería de paso doble de los licenciados fue mejor que la de los fundadores. Es una opinión personal. Y ahora te digo yo a ti, ¿qué caló más en los... ¿Qué ha calado más en los aficionados? ¿Los licenciados o de la que vamos a hablar ahora? La clase obrera. La clase obrera. De 2006. Hoy día se sigue hablando de la clase obrera. Hoy día se sigue hablando, ¿eh? Mira, yo estuve en diciembre, octubre del año pasado, o sea, hace un año ya, o noviembre, en el programa de radio de cadena... No, ¿cómo es? Onda Cero. De Onda Cero. Onda Cero. Y me pone la clase obrera. De José Antonio. Ríos. Me pone la clase obrera. Después de 20, ¿de cuánto? De 19 Claro, años. del 2006, Ahí claro. está. El otro día, Manolín Santander, el hijo de Manolo Santander, en el Twitter puso, vamos, para que yo no retuiteo esas cosas. Sí, ni nada. hombre, pero te lo Al puso. final puso, todavía no entiendo cómo esta comparsa se quedó Es fuera. O sea, pues, todavía después de 20 años se sigue hablando de la clase obrera. También yo soy muy, a lo mejor no valoro las cosas, siempre quiero estar un poquito frío en las cosas. La clase obrera también tiene un componente de leyenda, me refiero. Claro. ¿Tú escuchaste la clase obrera? Esto fue una comparsa, ya el que el que no la ha escuchado ya también lo dice. Ya mejor que tú has sacado la clase obrera. Y a lo mejor no la ha escuchado. Claro, pero es la historia, ¿no? Y al no pasar semifinales como se agrandó. Claro. ¿Sabes? Pero sí te digo una cosa. Recuerdo una conversación con Luis Rivero y me dice, yo a la comparsa, que llegó un momento que a la comparsa que más temía era la comparsa de ustedes, de Barbate. Nosotros, cuando cantaron ustedes la clase obrera, estaba todo Cádiz en el gallinero, todas las importantes. A ver qué traíais ustedes, porque ya sabía, en Cádiz había corrido la voz de que iba de hormiga. De hormiga. ¿Vale? Y entonces Luis me decía, yo ese año pensaba que ese año era la final de ustedes y que había una más para repartir. Y se quedó en preliminares. Y quizá por eso caló más también. Sí, hombre. Pero vamos, eso era una comparsa muy bonita. Sí, hombre. Yo creo que es la comparsa mejor como autor. Hablando yo de mí, vamos, que está feo, pero lo tengo que valorar. Sí, hombre. Porque los licenciados que tenían unas teclas tocadas muy fáciles de tocar, vamos a llamarlas así, y muy resultonas, ¿sabes? Pero la clase obrera ya... La más arriesgada, ¿no? Era más arriesgada, la idea más arriesgada. Hasta entonces los animales no pasaban a la final, sin embargo ahora... Sin embargo ahora... hormigas de primer premio. Había hasta hormigas de primer premio. Sin embargo ahora todos... Todos animales, Ahora todos animales, bueno, pero los está coros. bien. También se dice de vez en cuando, esto es la primera vez que Barbate, tampoco éramos los primeros. No, hombre. En el 87 que salió Caballo Andaluce, ¿no? También, Caballo Andaluce también pasó. Pero que Pasó sí la es final, verdad hombre. que mucha gente y muchos autores, porque yo hay Los comparsas, arañitas quedaron los fuera. arañitas fueron 3 años antes que nosotros. Pero 3 claro, en años. chirigota quizás sea más fácil de sacar un animal, pero en comparsa era más difícil. Y luego, yo siempre digo que hay comparsas que son ejemplos de la historia para los demás autores, ¿no? Entonces, los Soldaditos, ¿no? Sí, Martínez Ares, claro. La Milagrosa, creo que es una comparsa que a los autores de nuestra época, sin pasar la final, nos influyó mucho. Porque creativamente es muy rica,
muy rica. Comparsas de culto, ¿no? Comparsas de autores. Como de autor, Ahí está, ¿no? como De el culto. cine de culto, ¿no? Ahí Sí, un poco. claro. Y yo creo que la clase obrera se ha quedado un poco en eso, Ahí, ¿no? En ¿no? que hay autores que tiran de eso, ¿no? No copian, por supuesto. No, pero que... Y yo copio de mucho, o sea, me refiero de mucho hasta 20. O sea, que yo, además puede resultar muy presuntuoso lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Claro, no, O sea, sí, hombre, ya está, igual no que pasa yo, nada. a mí me influye como autor También. mucha gente, que la gente... Yo a José Manuel Pérez, ¿sabes? Bueno, nosotros antes éramos Sí. enemigos íntimos, Claro. ahora somos compañeros del coro y amigos. Y yo tengo conversaciones y le digo, José Manuel, yo me acuerdo cuando tú sacaste esto, que no sé cuánto... Y me dice, ¿tú cómo te acuerdas? Digo, no, es que a mí o sea, Claro. yo le digo, fíjate, por ponerte un ejemplo, cuando yo comparsa de extraperlo, se llama de extraperlo, es Es por- porque antes hay una comparsa que se llama de De contrabando. contrabando, la de José Manuel. Y es claro. mi homenaje silencioso a José Manuel Pérez, que él no se dio cuenta hasta que yo lo dije. Hasta que tú no lo diste. A ver, claro, pero, claro. pero que es así. Claro. O sea, entonces a mí hay cosas muy bien hechas que yo considero bien hechas y que no se aprovecharon en su momento, no tuvieron lo que debían que tener, pero a mí me sirve como... Entonces entiendo que la clase obrera en parte ha tenido eso para generaciones posteriores, que ya también son adultos, las de ahora ya ni han escuchado la clase obrera ni nada. Sí, hombre, pero siempre está ahí, ¿no? Sí, Siempre está ahí esa comparsa ahí en la memoria. Esos años de 2005, 2006 también, hace tú músicas de chirigota, porque eso es algo desconocido. Sí. Que no Bueno, sabe aquí en mucha gente. Barbate Aquí en lo Barbate sabrá se sabe. gente, aquí en Barbate lo sabe. Pero bueno, como esto es para que quede Bueno, en el archivo de Portu, de Portu luego, Pesipo, exactamente. Aquellos años... tú hiciste la música a qué chirigota. Yo hice la música... 2005. Bueno, yo había hecho ya alguna más por ahí, seguro, pero ahí claramente la 2005 Los Barbateños, Los la barbateños, música del Paso Doble, la presentación... la presentación también es era tuya, con de la los música de los barbateños. americanos. Sí. Me imagino que alguna... Ahí nos juntábamos de Joco, los que te he dicho. Sí, de la comparsa. Leandro, Joco. Un día venía Lale, otro día Claro, venía... claro. Y nos poníamos, nos hartábamos de reír. Y esto, vamos a decir esto. Y sacábamos los repertorios, los estridillos. Claro. Algunos muy canalla, porque teníamos 23, 24 años, otros más... Otras cosas un poquito más... Ahí también sacábamos nosotros nuestra parte gamberra, que a lo mejor la comparsa no nos permitía Claro, sacar. no podía ir Entonces, nosotros lucirla. fue nuestra, porque no te puedo decir que fuera mía, nuestra, con Joco, por supuesto, la chirigota de Joco. Iba tú, ¿no? Sí, yo iba en En Los Fantasmas. Los Bueno, Fantasmas para mí y... Los Fantasmas es una chirigota que se ha quedado Los como Fantasmas se histórica ha del quedado. carnaval de Barbate. ¿Y el pasoble es tuyo? El paso de Los Fantasmas y la presentación. Y el cuplé creo que también, la música y el estribillo era de Leandro, pero... Y el estribillo de Leandro. Ahí está. Claro. Y entonces ahí sacamos Los Barbateños. Fantasmas en la Avenida, Y cada vez quedamos menos, cada vez Sí, menos. cada la vez- verdad cada que vez el pasoble menos. que a mí, personalmente, es de los más bonitos que yo he hecho, aunque Lo de los atunes. yo soy muy... El final no lo termino bien. Y no remata, El final no remata bien. no remata tú eso No bien. remato bien. El de Los Fantasmas es para mí el que... Sí. Es muy bien. Y el 2007, cada vez quedamos menos, hace la música, bueno, la chirigota de Joco, y sacáis los rizoterapeutas. Los rizoterapeutas. Le dais bueno, no le dais un vuelco, seguí más o menos la idea esta de niño, Sí, ¿no? claro. Así. Es que nosotros vimos, Guillo, es que lo que vivimos en la clase obrera... Claro, es que los niños... Los niños era horroroso, ¿sabes? Los niños Acogieron esa yo comparsa recuerdo muy- Paco Trujillo, ¿no? El catalán. Bueno, Sí. después yo he sacado una comparsa con él, como director, pero recuerdo tú, ustedes no sabéis, mi niña... Una cosa que decía, como esto, tío. Claro. Yo qué sé, y más autores de Cádiz, ¿no? Y gente de... Bueno, que además nos quedamos fuera de las semifinales y empezaron todo el mundo a escribir con cartas al director, columnas, o sea, una cosa... Entonces, y luego después nosotros, en la calle, en la cabalgata, en los carnavales, aquello eran los niños, fotos... Entonces, los niños es lo más bonito de esto, gustarle a los niños, ¿sabes? Y entonces, pues ahí... seguimos esa historia, que Claro, a nosotros también nos venía muy bien, porque era entrañable éramos también muy una jóvenes. historia, una historia Claro, entrañable, los fisioterapeutas. sobre una película, bueno, la historia nace con una película que era de Robin Williams, ¿cómo se llamaba, hombre? Os juro, no me acuerdo del nombre de la peli, que era un médico de la risa, Sí. era médico, lo que médico. pasa es que aplicaba, creo, el tema del humor para aliviar el dolor, más o menos. Y había entonces una fundación, que me imagino que existirá todavía, Fundación Teodora, ¿sabes? Y claro, pues de ahí sale la historia, ¿no? De esa, y nosotros ya la llevamos a nuestro rollo.
Luego salió una comparsa en 2015, 16, de las de Tocina, estas que vinieron unos pocos de años muy bien, que se llamaba Los del Ala, algo ahí, algo del Ala, no me acuerdo. ¿No te acuerdas tú de Yo esa recuerdo comparsa? la agrupación, pero no recuerdo el nombre. Sí, y era también un... Y se colaron, ¿no? 2.0. También. En Pasó cuarto. de A final. cuarto. Era Se una colaron buena a cuarto, comparsa, sí, se sí. cantaban de categoría. Hace... Sí. Mm. Pues los del ala derecha, una cosa así, Sí. no me acuerdo cómo era. Pero bien, ¿no? Bueno, la Sí, comparsa sí, no, también la muy... comparsa- Pasó a semifinal, de hecho, a cuarto... No, semifinal. Todavía era semifinal, hasta el 2008, ¿verdad? Hasta el 2008. Quedamos la 11 también, como Es los verdad. fundadores. Y esa comparsa quizás sea de las que la gente hoy día, cuando se comparte alguna cosa, de las que más se comparte el paso doble del parto, el paso doble de la presentación. La presentación gustó mucho por el mensaje, ¿no? De Sí. ánimo, Que no lo hemos dicho en toda la entrevista. Bueno, en toda la charla, bueno, me gusta llamarle entrevista. Pero Antonio Reyes ya colaboraba. No, con Reyes era contigo. autor. Era autor, Antonio ya era era- autor desde 2003, que Antonio Reyes, autor. ya era, claro. Yo te digo los que colaboran que no tienen No, nombre. pero a partir- Antonio Reyes claro, tiene a partir de nombre 2003 ya desde es 2003 con Sí, con sí. su acreditación, con su credencial. Y Antonio Reyes, la comparsa no sería la misma si no hubiera estado Antonio Claro. Reyes. O sea, lo que yo hago, lo que te digo, al final somos un grupo. Y Reyes no solamente como autor, sino como personalidad dentro del grupo. También, claro, era una... Papá y mamá, a lo mejor, por Claro. llamarlo de alguna manera, Sí. aunque no tengamos ese tema paternalista, ¿no? Pero los dos Reyes, pasa que, claro, el popurrillo, al escribir lo que yo voy escribir la música, pues claro, el popurrí al final y la música que yo cojo la pongo. Entonces, Es más complicado. él tenía menos intervención en el popurrí, pero sí en las ideas y en todo. Claro. Pero los cuplés, Reyes, los pasodobles, bueno, hay algún pasodoble de los históricos de nosotros que son del Reyes, ¿no? Sí, hombre. Reyes, además, tengo que decir, ya lo dije cuando en mi pregón, que es la persona que más me ha respetado y que más me ha entendido en el carnaval desde que teníamos 13 años, él es un año mayor que yo tenía 13 cuando entré 12 cuando entré en Valla Cartelón, desde entonces considero hoy día que sigue siendo mi amigo, o sea, es mi amigo, como muchos, pero él y mis hijos son amigos de sus hijos y es lo más bonito que te da el carnaval. Antonio Reyes para mí es una figura esencial, sí. esencial en mi historia. A ver si lo traemos para que... Yo creo que aquí tiene cabida en Sí, muchas hombre, más cosas para- de las que se le ha dado a Barbate. Sí, hombre. Porque Antonio Reyes nació pregonero, aquí había un premio de antifaz de oro que a lo mejor el ayuntamiento lo tendría que institucionalizar Sí, la mesa de carnaval a lo mejor debería de... y que ninguno de sentarse. mi agrupación ha sido antifaz de oro, ¿sabes? Claro. Por tiempo, a lo mejor, pero también ya cuando los últimos había gente que podía haber sido antifaz de oro. Ya. Y no fue antifaz de oro. Entonces, no sé si ya por el último año el Chico, creo. Puede Vale. ser que el Chico fuera en el último año o el penúltimo año de antifaz de oro. No lo sé, no me acuerdo, pero creo que sí. ¿Vale? Rectifico si acaso, pero en mi agrupación no ha habido grandes premios. No, así. eso Y se ha yo- propuesto en la mesa de y Antonio carnaval, Reyes, pero no, debe- no debe- ha debe- llegado a no ha llegado a a buen buen puerto. Pues hay Porque que eso lo seguir hacía una intentando. peña, Sí, eso lo hacía una peña. eso lo hacían los Robinsones. y Entonces yo ya, creo que pues, Antonio Reyes debe de tener más cabida en muchas más cosas. Y más pues, ahora pues que saca la nosotros- comparsa infantil y que está haciendo Pues cantera muy bonita, nosotros ¿no? desde aquí lo vamos a invitar a que venga aquí a nuestra lista de esta. En el 2008 descansáis. Bueno, no descansáis Sí. a media, ¿no? No sacáis comparsa. No sacamos comparsa, claro, no descansamos porque no hicimos nada, claro, pero nosotros Pero sacamos una os- chirigota callejera. Sacáis los tipos de interés, ¿no? Cuando no había tanta chirigota callejera en Barbate. No, cuando no había ¿eh? tanta chirigota En el callejera. 2008, ¿sabes? Los tipos de interés, que eso es de Reyes, eso es de Reyes y de David Cereto principalmente. Tú ahí no Yo haces ahí nada. no sé si hice una letra o algo. El Rey y David Cereto. Reyes y David Cereto, sí. Vale. Y luego ya empieza la música de Reyes, que ya Sí, sabes hombre, también lo que ya, hace, sí. musical grandísima. Sí. Y creo que es la primera que ya nos da, o sea, atreve a darnos, a mí y a los demás del grupo. Sí. Y luego hacemos el pregón de David El pre- Cereto. El, Pregón de sí. David Cereto, que fue pregonero aquí, Pregón de y Cereto. el pregón con Martínez Ares. Con claro. Martínez Ares. Ujú.
que bueno, hicimos ¿Cómo fue esa una cosa experiencia? histórica también. Que, Muy buena, ¿Cómo os muy buena, llaman? muy buena. ¿Cómo os llaman? Pues nos llama porque nosotros, yo conozco a Antonio, bueno, yo me había echado foto con Antonio antes cuando chiquillo y demás, ¿no? Lo típico. Pero yo conozco a Antonio, o nos conocemos, cantando en la calle con la clase obrera. Entonces nosotros estamos allí en el Corralón, en Cádiz, y está en el público Antonio, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros vemos a Antonio cantar en el público y bueno, se nos abren las carnes. Vamos a cantar. Arturo se pone a cantar como nadie, todo el mundo allí empleándose el alma y demás. Y terminamos de cantar Paso Doble y se va del tirón claro, con su presencia, ¿no? Se va a la primera fila y le dice a Arturo y a los que estaban, a Chico y a los que estaban en medio, dice: ¿quién es el padre de esta criatura? Así. Y entonces pues yo estaba por detrás con la guitarra y este es Cardozo, Cardozo, no es, mira que Antonio te quiere conocer, y entonces así nos conocemos. Luego después Antonio tenía un proyecto de hacer un musical relacionado con los duros antiguos para, no me acuerdo si era para el Bicentenario, todavía quedaba tiempo, pero él quería presentar el proyecto y demás. Entonces él estuvo aquí por aquella época muy ligado con Pedro, Perico del Extremeño, y con Carlos Gómez, que era un hombre que vino a vivir por aquí, que tenía unos viveros ahí en el lado ya, y era músico, era... Sí. Ese hombre creo que falleció, y entonces, y él era amigo nuestro también, venía a nosotros a escucharnos ensayar, veníamos a la Peña Flamenca, montó aquí un bar, no sé si ustedes acordáis, y cogió una asociación de música que era donde estaba lo del Pancho, y nosotros nos metíamos en aquel bujío y nos gustaba meternos allí. Y entonces... pues claro, se concentraron 3 músicos allí, los 3 me conocían y me llamaron. Y yo, que queremos que tú hagas, que la comparsa haga esto como proyecto del musical, y si sale para adelante, pues yo se lo explicaba a mi gente, vámonos para adelante. Y empezamos a trabajar con Antonio, montamos un par de temas, con un playback y en el Cine Avenida ensayamos. Bien, y entonces pues aquello... buscaba, entiendo, no sé si, bueno, que lo vieran en Diputación de Cádiz, creo, y claro, fueron los primeros años de la crisis también, y la cosa ya no había tanto dinero para la cultura, a lo mejor y demás. Y entonces, aquello, pues, no llegó a presentarse, porque se iba a presentar con políticos y dirigentes en un teatro en Benalú, en el teatro de Benalú, vamos, y aquello que al final no salió. Y entonces, pues, se quedó ahí. Y el día que ya un pregonero, Antonio, pues, me llama a mí y me dice: José Manuel, que me han nombrado pregonero. Claro, yo pensaba que él me venía a dar la noticia, pero también yo decía, pues tampoco soy yo para que este hombre me llame a mí. Claro, ¿no? claro. Antonio, pues enhorabuena, felicidades, no sabes lo que me alegro. Y me dice: pero yo quiero que tú estés conmigo en el pregón. Yo, y la comparsa tiene que estar conmigo en el pregón. Y te quedaste ahí un poquito. Espérate. Entonces yo me acuerdo, yo estaba ya en mi casa de hoy día, mía, donde yo vivo con mi mujer y mis hijos, y claro, estaba Capacha, ¿no? La tienda de Reyes, que está al lado, en la esquina. Y me voy, Banca Reyes, y digo, que me ha llamado Martínez Ares, y me ha dicho esto. Y, hostia, pues, empezamos ya, señores, vamos a reunirnos, pum. Y entonces ya pues, vinimos, empezamos a ensayar, él venía aquí, estuvimos trabajando en los tipos, en las ideas, en fin, y ya luego después él pues, hizo su pregón, y nosotros participamos como cuerpo de baile, ¿no? De un musical. Sí, hombre. Y bueno, bien, histórico. Una anécdota más y bonita, muy bonita, sí, hombre, más grande de la historia. Es bonito, ¿no? Y me abrió la puerta de conocer a Antonio, ¿no? Y él siempre se ha mostrado muy agradecido. De hecho, él vino a mi pregón. Cuando yo di el pregón aquí en Barbate, él me acompañó en el pregón. ¿Sabes? ¿Qué año diste tú el pregón? 2011. 2011, ¿no? 2011. Antes de llegar a 2011... tenemos varias agrupaciones, los que vienen Partido Volante, una segunda etapa, ¿no? Segunda etapa ya con gente más joven, ya los que vienen Partido Volante en 2009, 2010 Destaperlo y 2011 El Rey de mi Casa. El Rey de mi Casa. En 2009, bueno, ya te digo, fuimos ya metiendo gente más joven, entre tu hermano Alberto, Miguel Villegas, no me acuerdo más, ya algunos más mayores ya se van retirando. Y en Destaperlo ya, pues entre Izquierdo, entre Nico, y ya termina de establecerse ese grupo, con un buen concurso también, que pasamos a semifinales, pasamos a cuartos de final y quedamos décimos. Aquellos años siempre entraban en semifinales 10 u 11, pues ese año pasaron 9, y nosotros quedamos décimos, ¿sabes? Pero bueno, es histórico también, muy bonito, además cantamos el paso doble de la Almadraba de Reyes, bandera
de nuestra tierra en cuanto a, o sea, enarbolar tu bandera de tu tierra, Sí. y que además, bueno, también ha tenido su anécdota, ¿no? Luego en un programa de radio, de Punto Radio, también con José Antonio Rivas y Manolo Camacho, llegó otro de los más grandes, Juan Carlos Aragón, a decir que esa era una comparsa que debía entrar en la final, por ese paso doble. Entonces, como Sí, digo, no hombre. tenemos muchos premios, pero tenemos muchas medallas. Sí, hombre, muchas medallas, que siempre el reconocimiento, Eso ¿no? dice el chico, el chico dice, el nosotros no tenemos premios, pero nos han dado muchas Sí, hombre, el satisfacciones del reconocimiento carnaval. de los compañeros, de los autores, y más hablando de esos autores también. Claro, hombre, esos Claro, autores, bueno, yo he tenido la suerte de tener relación personal claro, con ellos, personal. ¿no? Que cuando era Comer chico, con ellos, en los 90, joder, pues eso era impensable. Impensable. Y yo he Cuando tú comido, veías Calabaza en la tele, dos Calabaza, ribozoleando. Tony Conaje, yo hacía de ¿Eh? Venezuela, Sí, yo veía- iría a mi colega por claro, aquí, nos claro. estamos reyes en la calle con él, que es un máquina. Que el 2010 hace tú unos pinitos en la cantera, la cruzada de los niños, La ¿no? Cruzada de los Niños. Fue mi única agrupación infantil. Y la verdad es que, bueno, me hubiera gustado estar más en la agrupación, pero con la comparsa, y también estábamos Carlos, estaba Ale, y bueno, y no salió tampoco, bueno, salió bien, ¿no? Cantó en el fallo, además, pero había 3 comparsas infantiles aquel año en Barbate. Quizás nos metimos en una historia que no... Que no era el momento, no a era lo el mejor. momento, No era el momento. no era el momento. Claro. Y entonces, pues, tengo esa espinita clavada de no haber hecho una agrupación infantil de una manera más continua y más seria, ¿sabes? Y bueno, pero bueno, quedó ahí una aportación, hombre. Hay Bien. chiquillos que hoy día todavía salen, y de los cuales, bueno, me siento bien orgulloso también. En el 2011 dijiste el pregonero. Sí, Dijiste que era el pregonero. Fui pregonero dijiste y abre boca. y abre boca. Sí, no tengo yo aquí apuntado. Y abre boca. Sabe que- Todo junto. Y la comparsa pues, fue la que peor, la- que peor quedó. Claro, y Pero no tuvo la culpa ni el pregón ni... No, No. bueno, no sé, quizás tampoco he entendido la comparsa, no sé, tampoco era tan mala para quedar a la 40, ¿eh? y Pero- ese puesto influyó en el descanso de tantos años que se llevaron hasta la Sagrada Familia. Puede ser. Pero sobre todo influye ya... O la quemazón, o la yo creo que es quemazón. más. Influye, y ahí lo que más influye, creo yo, que ahí ya como tú sabes, hay grupos de gente nueva Sí. que trabaja de una manera, Sí. con una idiosincrasia distinta a los que vamos más Claro. mayores. Entonces, ese choque de 2 generaciones carnavalescas, ahí no se entendían, no pasó nada de problema. Sí, pero que había otras cosas, tío. otra era, historia. claro. Y entonces ya tú estás medio, porque estos son tus amigos, pero esta gente son los que quizás le den continuidad Claro. a esto. Entonces al final el puesto afecta luego para mí, para yo decir, pues sigo, no sigo. Entonces, pero sobre todo el ambiente ya no era... El ambiente no era el que teníais ya todos antes. teníamos anterior. hijos, ya Claro. teníamos otros problemas ya La situación, principales, claro. prioridades, Sí, hombre. y teníamos más ganas de vivirlo como familia, Claro. bueno, y ya entonces pues yo decidí que no seguía con la comparsa de Barbate, que estaba medio muerta, y yo la terminé de matar. Y yo dije, mira, que no vamos Y a ellos, seguir. ellos tampoco siguieron, claro, ellos Bueno, y tampoco ya siguieron. empezaron con la chirigota callejera. Así con la callejera y todo Y eso. ya desde entonces, Vale. pues Reyes ya sacaba su chirigota, y bueno, también están haciendo un carnaval muy bonito en la calle, con una forma de cantar muy bonita, y con la idiosincrasia nuestra como grupo, y es otra parte de la historia del carnaval de Barbate, ya más cercana, más... Sí, hombre, ya es otro Otro momento. claro, Otro otro momento. Y entonces, De- y nosotros, bueno, volvimos en el 2019 por tener la experiencia un poco con los hijos de ya más mayorcitos, de que se vistieran, de que... ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue buena, fue Mi bonita. hermano me cuenta Fue buena. que fue muy buena, Fue muy bonita, positiva. Fue muy bonita. Para que tuvimos un carnaval un poquito aperreado, porque nos pusimos malos. Cogimos una gripe o algo, además fueron varias Sí, agrupaciones. es verdad. Y entonces pues, teníamos proyectado hacer ciertas actuaciones que no pudimos hacer, de concursos y demás. Luego después se impuso la moda de que a los concursos hay que ir con forillo, y nosotros nunca hemos ido con forillo. Claro, no, pues no iba con nada, En ¿no? Algeciras y en Tarifa no nos dieron premios, pero nos dieron una ceci. Y era por no ir, y los hermanos lo dijeron, que es que usted no vaya al falla con forillo, pues aquí con forillo también. Entonces pues, pero mira, los 5 meses de ensayo fueron preciosos. La ilusión de Barbate ese año, con la comparsa, la noche, los 20 días previos a ensayar, a cantar en el falla, o a empezar concurso, mejor dicho, el teatro, el local de ensayo siempre había 6 o 7 personas, y había días que había hasta 30 personas.
todo el mundo con Sí, muchas había ganas una ilusión de verlo. unas Y ganas. luego también ya hacía mucho tiempo, bueno, había salido incluso habían pasado a cuartos de final, pero bueno, ¿y cuándo cantáis? ¿Va a salir en la tele los cuartos de final, cantar los últimos, esperar hasta... Eso había como cierta... Lo que pasa es que al final después la comparsa, que estaba bien colocada al principio, incluso en el jurado oficial, para estar en semifinales, no era de semifinales del principio, pero sí estábamos el 12, el 13, recuerdo. Y en la clasificación final nos pusieron delante otra vez a los más o menos los nombres, que decía Romero Bey. Sí, los nombres de Cádiz. Sí. Romero Bey, que llevaba con una que iba de serpiente, que estaba guay, era comparsa, ¿eh? No sé si era la luna a lo mejor, ¿no? No creo que era la serpiente. Y estaba también Pepito Martínez con los músicos sin fronteras, creo que era, una cosa así. Jesús Monge, que es el jurado, y al final, de estar a las 12, quedamos a 17, ¿sabes? Aquel año también saqué yo la comparsa de Ceuta junto a Perico, Camer, entre varias cosas, y quedó la 18, o sea, que metí dos comparsas en cuarto, una 17 y la 18. Eso te iba a comentar, que aparte de Barbate, en esos años Sí. has colaborado tú, Yo o has hecho autoría, ¿no? Con las comparsas de autoría. Algeciras, de Tarifa. Bueno, de los barrios, de Algeciras de los nunca he barrios hecho. era. Los barrios la del año pasado. Los barrios. Y este año también. La de Tarifa también. Tarifa. 2012 con los Levanteras, y en el 2015 colaboré también, que esa comparsa era de Abraham Sevilla, y también colaboré en varias cositas. Y la del año... ¿Qué más? He hecho yo en Tarifa, ¿no? Ya está, ¿no? Tarifa, eso. Y luego después en Ceuta he hecho 2 o 3 años. Ceuta una también. farfalla, que es la de los del ferry. En Ronda, el año de los cantores de Ronda hice yo los También. pasodobles. O de los pasodobles que cantaron en Falla, creo que de los 4 hice 3 yo. ¿Sabes? Que son cuartos de final. Y en Coni también has hecho tú. En Coni los 2 también. últimos años, el año de la pandemia, después el Urreño, y el 2023 con nuestro amigo Luis Rossi, Sí. también. Y ahora estoy en una comparsa, bueno, en Cádiz también, aparte de Los Válidos y Los Hombres de Negro, que son las más conocidas. Estuve con Pepito Martín un año, no terminé el año por... Sí, espérate, vamos... Pero es que estaba resumiendo ya No porque te vale, no, que no. estoy pasando de tiempo. No, o no sea, te preocupes, que aquí no hay descuento. Aquí esto... Yo no tengo... La batería está ahí, esto no se acaba. Yo no tengo nada que hacer. Vale, y nosotros no tenemos que hacer. No, te iba a decir que desde 2011, el Rey de mi Casa, hasta el 2019, Sí. hiciste algunas agrupaciones aquí locales, ¿no? Sí, O colaboraste también, con, también. por ejemplo, Delicias de Barbate. Delicias de Barbate con el grupo de la Chirigota de Reyes. de Reyes. Que hice 2 años con mi Ahí hermano está. Roberto. Bueno, mi hermano Roberto como componente, Fernando, el Diego, un grupo Sí. muy bien, Paquito con la Paquito guitarra, Azúa. Paquito Azúa, Leque también estaba por Sí. ahí, y echamos unos años muy guay con la Chirigota, que yo la Chirigota siempre colaboraba en algo, y luego en la comparsa ya la cogí yo porque Reyes ese año no sé, no me acuerdo, si no hizo nada, que no me acuerdo. Mi hermano que yo bueno, yo hago alguna comparsa y sacamos Delicias de Barbate. Delicias de Es un Barbate. tipo que estoy muy Sí, hombre. contento de haberlo sacado también. Me Sí, gustaría sí. algún año llevarlo al Falla. Y también en 2016 los patrones también, ¿no? Hermano, con Carlos. También. Sí, los patrones. 2016. Fue una comparsa que. Eso fue. Que yo vamos a sacar una comparsa para aquí para Barbate. Y bueno, salió esa historia de los patrones y también me acuerdo. Pero que de no cosas fue bonitas. conato para ir al Falla, que no, No, fue un no, conato, no. ¿sabes? No, Una, ninguna de las dos, ¿no? como se dice ahora, un proyecto No fallido, ¿no? fue un proyecto que no fallido, fue... porque, además, yo estaba el año de Delicias de Barbate, fue el año de los válidos, creo. Los válidos, 2013. Ahí está. Los válidos. Y el año de 2016. la otra, 2016, ese año no hice yo nada. Ese año iba a sacar las 12, pero me fui, vamos, no llegué a empezar. Y entonces, pues bueno, pero vamos, que yo tampoco estuve ensayando. Sí, que eran comparsas tampoco. para... Y el carnaval no estuve con ellos porque estaba trabajando fuera y demás, ¿sabes? Era un poco para... ahí fue Carlos principalmente, que tenía muchas ganas de hacerlo y se metieron y luego ya después no quisieron parar. Ya está, Pero a lo mejor no era el año tampoco para seguir, pero ellos tiraron para adelante y echamos... yo he hecho 2 o 3 ensayitos muy buenos con ellos y creo que ellos echaron un carnaval también bonito. Sí. También hiciste la música de Nosotros sí que tenemos WhatsApp, que es una Sí, la de Chirigota Luismi. con Luismi. Con Ahí está. Luismi. Ahí está. Y tengo yo aquí las Muchas que le cosas faltan que ya no me días. acuerdo. Las que le faltan Claro, días que le faltan con días Llurena, ¿no? Con mi mujer, Con bueno, tu mujer, ahí 2015. también, ahí intervenimos todos, ahí Ahí está todo, Reyes, ¿no? ahí está, Claro. porque eso era
las mujeres de la gente nuestra, de ustedes, de la chirigota también, ¿no? Que estaba la chirigota de Reyes, que ese año iban de superhéroes, no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces ahí pues está la mujer del Ale, la nona, la mujer del chico, Patri, bueno, todas nuestras compañeras. Sí, compañeras. Pues ya después de tanto, vamos a hacer nosotros, mi hermana, vamos a hacer nosotros. Y entonces sacamos, se incorporó Cookie, Ramoni, Antonia, no me acuerdo ya, Begoña. Sí. Y hicimos una chirigota callejera, Sí. las que le quedan días, que también tenía cosas de Reyes. Que era también de... Ya mi mujer empezó a hacer sus pinitos, Llurena, claro. que hoy día es autora del coro, y entonces pues salió una cosa, también para hacer un carnaval de categoría. Muy bien. Lo pasamos genial. ¿Ese año fue? Eso fue un año nada más, 2015. 2015, ¿va? Fue un año solamente. Esa Sí, aquello fue un año, chirigota ¿no? callejera, Sí, no me así, acuerdo. ¿no? No sé, ahí también teníamos proyecto de hacer una pastora de esta de villancico, Vale, vale. ¿sabes? Y entonces salió la cosa por ahí, ¿no? Porque empezamos, creo que fue el pregón de Navidad que lo hizo Javi, y entonces ahí empezó la historia. Y ya después de otros años era, porque claro, había que tener un local, que nosotros queríamos hacerlo en plan, un local de nosotros, como un local Claro, social, para nosotros, pero claro, eso es lo que pasa, que tenemos la agenda hoy día muy ocupada y después lo acabamos 2 días y no se pueden hacer todo lo que teníamos proyectado. Entonces, esa historia nos siguió, pero bueno, hubiera sido bonito. No sabemos si a lo mejor más para adelante algún año la recuperaremos, porque como seguimos viéndonos los mismos, pues a lo mejor algún año más para adelante lo haremos. Está bien. Cuando nos veamos, porque A también ver, es una cosa, con los sí, niños, con hoy los día niños ya es complicado. es más difícil. Que, como, a ver, estas entrevistas son del Carnaval de Barbate, pero claro, las participaciones que tú has tenido en Cádiz, pues también hay que hablar de ellas, las del 2013, 2013, los válidos, 2014, los Hombres de Negro, esos dos años, 2 años ¿no? Muy buenos, muy bueno, con un grupo muy bueno, bueno, ¿no? mitad del grupo es el que ha sido luego el grupo de Martínez Ares. Sí. Con unos autores muy buenos, con Quique Remolino. ¿Cómo fue esa llamada? Venga, que a mí me gusta la intrahistoria. La intrahistoria, bueno, pues la intrahistoria era que yo estaba, bueno, creativamente estaba un poco en el pozo, ¿no? Un poco... Está un poquillo... No salían las cosas bien, fue desanimado. Después del Rey de mi casa, que no terminó de salir bien, después de... Ya había dado el pregón, bueno, todo 2011, 2012 la comparsa Tarifa tiene un error en la presentación, se van de tono, la comparsa no pasa por eso precisamente, quedó muy cerca de pasar a cuarto, pero claro, o sea... Y estaba ahí en 2013, pues yo no me acuerdo ya, no me acuerdo, yo también laboralmente la cosa estaba regular, había poco trabajo, había muchos recortes, es un momento de vida regular, ¿no? Sí. Quizás de las peores épocas que yo he tenido como persona, ¿no? Y ya tenía mi hija, y me acuerdo yo que fui de excursión con mi hija, creo que era allí, bueno, creo no, era en el campo, en la Piñera, y era que entonces estaba allá en la guardería, entonces fuimos con los padres allí, y en ese día... y entonces yo había hablado 2 o 3 veces, habíamos estado tomando un café con los amigos, no me acuerdo en lo que era el churrasco, Sí. ¿vale? Aquí En el Paso Marítimo. Y entonces, ahí no me acuerdo un bar no me acuerdo quién lo cogió en aquella época, estábamos allí tomando café por la tarde y me llama Erzoleta, Agustín, y me llama aquí yo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé cuánto, que estaba con otro amigo mío de Algeciras, Gillo, que escribe la comparsa este año de Los Barrios conmigo, y yo que estoy aquí con Rafa, no me acordaba de ti, ¿tú cómo estás? ¿Qué vas del año que viene? Pues, bueno, me saqué ahí, pero yo, Agustín es muy cuco, entonces, y entonces a los 3 o 4 días, en lo de la excursión esta, y me llama yo en el campo, y ahí ese momento estaba nublado el día, y salió el sol. Yo dije, de casualidad. Sí, hombre. Salió el sol, Claro, ¡pum!, claro. me alumbró. Y entonces Te propone, ¿no? Agustín me quilloso, Manuel, tú quieres Te sacar propone... una comparsa con nosotros en Cádiz, somos el grupo que venimos de los Duendes Colorados, que nos fuimos, con el Quique Remolino, hombre, Quique amigo mío, que yo digo, espérate que se lo diga a mi mujer para decirle que voy a sacar la comparsa. Que está aquí al lado. Que no es que lo vaya a consultar, Claro. que cuente conmigo, que voy a dar la noticia. Y entonces nos reímos mucho, ¿no? Y bueno, vale, total que por la tarde, ya creo que entonces empezaba a haber WhatsApp y grupos de WhatsApp. Sí. Entonces ya por la tarde, lo típico, los cardeos, el grupo de WhatsApp, ya el Quique conmigo me llamó, yo digo, nos vemos el sábado en una reunión. Y en toda la reunión asistió Raúl Cabrera,
Agustín, el Quique y yo, creo que había alguien más, pero yo no me acuerdo quién era. Y ya pues empezaron a contarnos el grupo, ya el Quique contó algo de los válidos, la historia, la idea era de Quique, y empezamos a trabajar sobre el tema, y ya bueno, ya los pocos días el paso doble, un cardeo muy grandísimo, todo el mundo queriendo hacer muchas cosas. Y un año hicimos muy bonito, una antología, se hizo una también antología, ¿no? Para la Remolinera, sí, cantamos hombre. por toda Andalucía, con las mías también, y la verdad que fue un año muy bonito, que bueno, yo continué el año siguiente, ya entró un incipiente Raúl Cabrera, que hace las cosas muy bien, canta muy bien, afina muy bien, aunque ahí afinaba mucho también, Geni ofrecía mucho, ahí eran todos artistas. Pero la música que él la hizo de cuál? Los Hombres de Negro, Raúl Cabrera. Según el paso doble lo hizo Raúl, la presentación Raúl, hizo una parte también Raúl, creo, no me acuerdo si yo hice algo también la presentación. El popurrí, había cuartetas de Raúl, había cuartetas mías. Había mezcla, ¿no? La letra también estaba, ahí estaba más clara. Principalmente la música era de Raúl. De Raúl. Principalmente era Raúl. Porque antes había sido de Quique también, ¿no? Antes había sido de Quique. Pero lo mismo, los pasodobles, Pasodoble, la claro. presentación. Tú sabes, siempre había cosas que a lo mejor que yo, este detalle me gusta tuyo, puedo meterlo, pum, pum, Claro. lo típico, ¿no? Incluso los pasodobles y las cosas mías también de ellos, ¿sabes? O sea, había un trabajo en equipo. Yo creo que ahí aprendí a trabajar en equipo, que yo, aunque antes trabajaba en equipo con el Reyes, pero el Reyes, ya te digo que ha sido la persona que más me ha respetado, y él era poco sencillo, no. Y ahí con Antonio Rivas y con Quique hice un equipo los dos muy bueno, porque ahí éramos los dos. Pero ya con Antonio Rivas éramos los tres. Y ahí Antonio Rivas trabaja muy bien en equipo, y ahí sacamos una comparsa, o sea, un estribillo muy corto y muy tonto, muy bonito, que quedó bien también, que hicimos 3 personas. Eso es una cosa que tú dices, está, ¿no? una frase cada uno, que yo Claro. coincide que son así. Y la verdad que es así, hacíamos una reunión donde nos proponíamos cosas y pues esto está bonito, esto, incluso paso doble que se quedaron fuera al final, que no se cantaron, que hicimos en comanda los dos. Al principio unos él, otros yo, y después ya hicimos, y de los que se cantaron también algunos eran de los dos. Y ya te digo, Antonio, un pozo de sabiduría, también muy Y con Quique también, ¿no? El año de los válidos también. Quique como con el Reyes, o sea, es un colega. Muy bien, Antonio muy bueno también. para trabajar. Antonio es un señor, ¿no? Claro, Es hombre, mayor, pero más mayor, ya. aunque se va a buscar cuando diga que es mayor, ¿no? Pero es mayor que yo. Sí, hombre. También era, fíjate tú, Ya, cuando ya. yo me ponía delante de la cantalla, Cantaba sus coplas, ¿no? Tenía 3 o Sus 4 coros. primeros premios. Claro, cantaba sus coros. Pero el Quique había competido Claro, conmigo sí, y ya. ¿sabes? Entonces, Claro, era más o menos de Claro, y habíamos banda. cantado juntos Claro. con los licenciados, con las estaciones, Claro, y o sea, ya habíamos estado juntos de fiesta también, en algunas noches, de cantar coplillas, en la caleta, en fin. Y entonces, pues, con Quique había una de esto más especial, una relación más especial de colegas. Y bueno, y con Raúl, para que claro, Raúl ya venía del grupo, ¿no? Raúl venía con el grupo, entonces, y estaba Antonio por medio, entonces con Raúl no pude tener la misma, me refiero por Sí, la hombre, edad. ya, por la Pero edad Raúl y es un tío eso. excelente también, Sí, sí. además lo está demostrando con las agrupaciones que está sacando y las músicas que está Y sacando. la satisfacción de pasar a la final. O Tú sabes que de las premios. primeras personas que me vieron a mí después de la final, que Los no 2 fuera años. mi mujer, fuiste tú. Fui yo, los Que 2 yo años. Bajé de mi Los 2 casa, años. salí de mi casa para ir a casa a mis padres y me encontré contigo. Es verdad, porque yo vivía al lado de Capasa. Efectivamente. Y yo escuchaba, con mi colega escuchaba el pase, El pase. y me iba para allá, aparcaba y estaba tú hablando por teléfono en la plaza. En la plaza, ahí está. Y ya te abrazaba Aquello y- muy bonito, sobre todo y además, sobre todo, tú sabes lo que la gente decirme, los del grupo, que hombre, se alegran porque además había algunos que llevaban 2 o 3 años que iban a pasar a la final y decirte, nos alegramos por ti. O sea, Claro, ellos hombre. veían el cariño que yo les había puesto a la comparsa y que le había puesto siempre al carnaval de Cádiz. Y una cosa muy curiosa, que la gente me decía en Cádiz, antes de cantar la comparsa en el Falla, con los válidos, decía, te lo merecía. O sea, era como, También, ¿no? te van a dar el premio Sí, que no te hombre. han dado antes. Que no te han Algo dado así. con tu tierra, pero... Sí, yo con Barbate, pero claro, con Una cosa, Barbate. en Cádiz, Sí, es verdad. Barbate en Cádiz, Sí, sí, Picha, estamos bendecidos. hombre. En Cádiz nos quieren mucho. Y yo le he sentido eso. Y con el coro. Y igual, ahora que ¿eh? vamos a hablar del Y coro, con el coro igual. hablando ya, para finalizar, esta salita, estos 4 años. Ya este es el quinto. Este es el quinto, 4 O sea, años. 4 años. 4 años. Bien, Eso- ¿no? Experiencia muy buena. De las cosas más importantes que yo he vivido en el carnaval. Es lo más bonito, o de lo más bonito. Hombre, yo viví muchas cosas bonitas, ¿sabes? Pero esto de tu pueblo, tan de nuestras entrañas, gente tan diversa,
gente con la que a lo mejor por tontería hemos estado enfrentados carnavalescamente. Sí, hombre, que... Y compartirlo. Y gente a lo mejor que nunca en su vida habían pasado a ningún lado y que pase ya 4 años, 3 años en semifinales. Esa, ¿sabes? Eso es muy bonito. Manuel, disfrutar de Manuel Sí, Varo. hombre, Manuel Varo también, ¿no? Disfrutar de Será Manuel Varo también de mi un ídolo. orgullo, ¿no? Un orgullo. Manuel Varo era, o sea, yo veía a Spinete y los cargadores, y soplos de vida. Claro. Entonces, uno de mis ídolos, y Hugo Sánchez, ¿no? Y Gordillo con el Real Madrid. Con el Real Madrid. Eso era mi, ¿sabes? La baraja mía. El póker. Ahí está. Entonces, Manuel Varo, tener la suerte de trabajar con Manuel Varo y que Manuel todavía le podamos exprimir Sí, lo que claro. está haciendo, es muy grande. De lo mejor que yo me voy a llevar carnavalescamente en la vida, ¿sabes? Entonces, y luego los trabajos que hemos tenido, nos hemos entendido perfectamente. Hay un grupo de trabajo. Y ya no solo con Manuel, con José Manuel José Pérez, Manuel, claro, el grupo me con refiero, el Pepe María al del Mar, principio también, con María del Mar, luego Pepe con la orquesta, después ahora Fernando, Llurena, que también ha entrado. Ana Llurena, también, claro, mi que primo quiera que Luis, no. que está con el Sí. tema organizativo. Que es un grupo de trabajo muy... Yo qué sé, un montón de gente que aporta para cada uno, Muy para bueno. limpiar el local, para Claro. los cuantos, para todo, Guillo. Claro. Y la verdad es que se ha vivido una... Sobre todo porque no te lo esperas, Guillo. El no esperártelo y que tú el primer día hagas ahí y diga Cádiz, esto es bonito, Guillo, qué cosa más gaditana, siendo de Barbate, siendo Sí, sí, Barbate, sí, porque sí. nosotros hemos llevado Barbate, nosotros no nos hemos llamado el barrio La Viña, nos hemos llamado Sí, la fábrica sí. de conserva. Entonces, es más, mira, yo recuerdo con Mario Rodríguez Parra, Mario Chatín, el día, porque ese año fui yo jurado de infantiles y juveniles, y el día del sorteo me dice, qué ganas tengo de escuchar coro. Así que ese hombre, que además es carnavalero, Claro. de los que más saben de carnaval de Cádiz y más puro, dice, qué ganas tengo de escuchar coro, Cardozo. El coro va a ser seguro. Y yo decía, Mario, el coro somos nuevos, Claro, yo sabía más o tampoco- menos que había cositas. Sí. Pero ahí ya noté yo que había, dices, esos Cádiz, nombre nada más, de conserva, y además lo dio la conserva, conservar tango, y la fábrica de conserva de Barbate, yo me acuerdo que me comía las latas de merva, de morrillo, no sé cuál. Digo, este la ha pillado, tío, la ha pillado la historia. Antonio Rivas viene un día de ensayo, y yo, Antonio, vamos a llamar que tengo... Feria creo que era, Feria de Mayo, porque Sí. el año fue el carnaval, y era Antonio, y yo decía, vamos a ver hoy el ensayo, que venga Antonio Rivas, vamos a ver. Y entonces me acuerdo, dijo 2 cosas que al coro lo subió. ¿no? Dice, yo venía a escuchar un corito y me he llevado un corazo. Y después dice, el que diga que un coro aburre es que no ha escuchado el coro de Barbate. A ellos y a mí, a nosotros, los autores, dijimos, vamos por buen camino. Entonces ya nosotros Sí, hombre. sabíamos que... Esto es, canta el primer día creo que el coro de Procopio, que se metió en semifinales y quedó quinto. Y nosotros quedamos sexto. Canta semifinal el coro de Procopio, que tú sabes. Y la gente en el ensayo, por coro ese no vale nada. Claro. Yo decía, ¿esto qué? La gente ya... Esperarse, ya, ¿no? bueno, Claro. ahora tu Barbate, otra cosa curiosa. Tu Barbate entiende de coro ya. Claro, claro, Nadie había ahora escuchado un coro todo el antes mundo nada es más coro- que los más carnavaleros. todo el mundo es Ahora corista. Todo el mundo sabe de coro. Sabe El de coro coro, de los es equipos corista. va muy bien este año. Claro. Pues este año va peor. Que yo, Barbate va este año muy bien. Claro, Pues este año va claro. regular. Entonces, es una cosa, tío, muy bonita. Claro. A ver, porque hasta hablamos de... Barbate Sí, es muy hombre. carnaval. Barbate es muy carnaval. Es muy carnavalera, y Además, se- Barbate es y muy se carnaval transforma, como Cádiz, porque claro. el puerto también es muy carnaval. Y San Fernando era Sí. muy carnaval, se perdió. Y el puerto es muy carnaval, pero era su estilo, es un estilo... Barbate también tiene su estilo, pero nosotros somos más de la historia de Sí, Cádiz. sí, sí. Entonces... Estamos más ligados a Ahí Cádiz. está, entonces para mí esto es como vivir, o sea, lo que yo de chico pensaba que sería vivir en Cádiz, en el ambiente carnavalesco, lo tenemos aquí. Claro. Y yo disfruto mucho del ambiente carnavalesco barbateño, ¿sabes? Y ahora, como está virando y está llevándose a un tema más callejero, yo no lo termino sobre todo de practicar, porque me parece muy, muy difícil. Pero el carnaval está mutando y Sí. está conforme va mutando el de Cádiz también, y la cantidad de agrupaciones que hay en Barbate no es normal. No es normal, Y es además verdad. que cosas buenas, Sí, ¿sabes? Que hombre. tú dices, hostia, o sea, Barbate es muy carnaval, muy carnaval. Y es un orgullo. Bueno, ser barbateño pues- y carnavalero. Darnos una primicia, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el coro? Hay coro para el año que viene, ¿no? Hombre, bueno, ya hemos Bueno. anunciado el nombre en, Bueno, en las redes pa- sociales. Lo para, digo la, aquí. para la gente que nos vea. El coro es Las Gladitanas. Las Gladitanas.
Así que nada, ya se irá desvelando Poquito a poco se abre el tarro de las esencias, Claro. pero va a ser muy barbateño también. Y muy gaditano. Y muy que es gaditano. Lo importante. Los autores, es lo los mismos, difícil. ¿no? Los autores mismos del José último Manuel, año, José Manuel Pérez, Varo. Manuel Varo, Llurena Reyes, Llurena. ya María del Mar no está, Pepe tampoco está en la orquesta, ahora está Fernando. Más o menos llevamos el mismo método de trabajo y nos peleamos entre nosotros ¿Ya para está? que lleguemos allí con todo eso, ¿sabes? Nosotros tenemos nuestro Sanedrín, Sí. pero allí en el ensayo llevamos una forma, y la forma de llevar coro es unas directrices muy bien marcadas, en la que todos los, y ya te digo, colaboradores, temas, números, que un coro es un monstruo, eso tiene mucha, y entonces esto no sería nada si no estuviéramos cada uno de los que estamos haciendo cosas por el coro. Eso sí que, porque tuve una comparsa que yo al final son 15 amigos y más o menos no somos todos de la misma historia, pero un coro tiene mucha gente, Mucha y variedad. mucha diferencia de variedades de pensamiento y es un trabajo muy difícil. Y José Manuel Pérez hace un trabajo de logística y de organización que yo no puedo con eso, porque yo estoy a lo mejor más en otra historia y luego escribe, y Manuel es muy sabio y está luego Llurena con las mujeres, o sea, está todo muy organizado y muy bien, y gracias tenemos el beneplácito del público de Barbate y el beneplácito del público de Cádiz, esperamos seguir teniéndolo este año. Pues nada, pues muchas gracias por haber aceptado Cuando tú quieras vengo otra vez. la invitación. Cuando tú quieras vengo otra vez. No, yo sé que a ti no te, yo hablar de aburre. carnaval. A ti no te aburre hablar de carnaval, es lo que más no nos sé ni la hora gusta. que es. Yo he perdido hasta la hora que es. Pues nada. Muchas gracias, y aquí te hacemos mira. la entrega de un ver. regalito, de una tacita, ¿vale? Estupendo. Para que tú te Bueno, acuerdes la voy a abrir, cuando estés. la voy a abrir con Sí, vuestro hombre, permiso. cuando te estés tomando el Mañana por la desayuno, mañana a las 7:30 estoy yo ya ¿vale? con Portugal y por 3x4, que también es una asociación que derrocha barbateñismo y buen trabajo, buen hacer, y que podéis contar conmigo también para lo que queráis en mi parcela carnavalesca. Claro. Pues nada. ¿Eh? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Han tocado la hora en punto y en cuestión de unos segundos estaremos en antena. Ya va a empezar. Buenas, tengan ustedes muy buenas. Va a comenzar el programa, gaditanos, gaditanas, no se cambien de cadena. Se termina la espera. Y ya llega la frecuencia salta.